Bueno, bueno, a ver, esta reunión va a durar aproximadamente una hora y media. Igual siempre va fluyendo, pero vamos a tratar de mantener eso. Y bueno, acá yo lo quiero presentar a Leandro. Voy a leer su currículum porque la verdad a esta altura del día no me acuerdo absolutamente todo, pero bueno, a ver. Leandro Martínez Tosar, presente. Él es licenciado y doctor en biología en la Universidad de Buenos Aires, es especializado en biología molecular, investigador, asistente del CONICET, él es ex becario de la Fundación Leluar, profesor en la UADE, conferencista TED, apasionado por la educación, divulgación científica, y bueno, acá tenemos también a Leandro Tocayo, también, él trabaja en Oracle, es arquitecto del sector público, y bueno, es embajador de Oracle for Startups. Y quien les habla, Laura Marcone, de Oracle también. Y también embajadora de Oracle for Startups. Bueno, muchas gracias, Leandro, por estar acá con nosotros presente. Bienvenidos a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a blanquear, somos amigos, o sea, de ahí donde surgió todo, ¿no? Creo que nos conocemos bastante y por eso tuve la idea de que vos puedas contar algo que quizás muchos de nosotros no tenemos ni noción, o sea, de lo que es la biotecnología y cómo son esas aplicaciones que pueden generar una economía ¿no es cierto?, tan necesaria en este contexto. Así que yo lo único que te quiero preguntar es lo siguiente. Vos, ¿con qué te sentís más identificado? Siendo científico del CONICET, docente universitario, sushiman, traductor de japonés, mago, titiretero, fotógrafo, astrónomo amateur, lo anoté porque son tantas cosas, fletero de alimentos para asistir al comedor infantil. A ver, ¿de dónde sacas el tiempo, Leandro? Contanos a todos, porque eso realmente... No tengo. No, a ver, voy a compartir una cosa muy personal. Yo creo que si a mí me preguntan cuál es el sentido de la vida, mirá qué profundo, mirá a dónde me llegaste a pegar con la pregunta. Yo creo que si me preguntan acerca del sentido de la vida, mi respuesta va a ser aprender. Aprender y aprender y aprender y aprender. Creo que es para mí, en lo personal, es lo que más me motiva, más me parece que le da justamente un propósito a este breve suspiro de existencia que tenemos todos. Y bueno, nada, en ese sentido, por eso me gusta probar distintas disciplinas, distintas cosas. Me he encauzado fundamentalmente en mi vida en la biología, digamos en la biología, en particular en la biología molecular, y más en particular en la biología de plantas, pero la verdad que el mundo es muy rico como para especializarse en una única cosa. Entonces uno siempre trata de mordisquear alguna otra cosa, como bueno, acabas de mencionar algunos hobbies y algunas cosas que son divertidas y que bueno, a mí... Y que todo lo haces bien. Eso es lo más loco, que todo lo haces bien. Le metés mucha pasión. Le metés mucha pasión. Poner a contar, pero sí, no. Ojalá lo pudiera hacer con el tiempo y la dedicación que requiriera como para lograr una buena performance en todas las áreas, es imposible, pero me contento simplemente con disfrutarlas en lo que esté a mi alcance y nada más. Pero sí, la verdad que sí. Buenísimo. Laura, ¿qué te parece, antes que comience Leandro, para no aburrirlo, ya nos metemos directo a la charla, presentarle un poco el sentido, ¿no?, de esta reunión? Sí, obvio. Bueno, a ver, les cuento. Nosotros, bueno, yo le invito a Lean a poder avanzar. Acá nosotros lo que vamos a hacer es contarles un poquito de Oracle for Startups. Leandro, bueno, en este caso les va a avanzar. La intención es que puedan preguntarles nuevamente, ya les cuento, todo lo que quieran. No sé, Lean, ¿qué querés? Yo voy a hacer muy breve. Esto se inicia junto al Comité de Educación de Oracle. En Oracle, lo bueno es que los empleados podemos donar nuestro tiempo, porque esto no lo hacemos extra laboralmente, en dar distintos soportes a distintas actividades. Ahí unimos, que está Moni acá presente del Comité de Educación, en esta charla, la primera vez que la hacemos, que unimos lo que es la educación con los emprendimientos o las startups. Y para eso nosotros tenemos un programa especial que lo estamos empujando de aquí a nivel global, pero
nosotros somos los responsables de acá de Argentina, en donde básicamente los beneficios que tienen las startups, que quizás esté algún emprendedor escuchando y quiera anotarse, es conectar a estos emprendedores y emprendimientos con el mercado, ¿no es cierto? Nosotros somos muy buenos mostrando la conexión que tenemos con los clientes, tenemos clientes en todo el mundo, van a tener acceso al marketing también, no solamente a los créditos, tenemos un créditos en la nube, que eso realmente lo dan, a ver, todos los programas dan en la nube, pero realmente estos créditos lo que tienen de bueno que dan unos servicios de excelencia a nivel mundial, y a medida que se van consumiendo se va... perdón, un rodito. Bueno, tenemos sponsor a nivel global, donde nosotros podemos conectarnos con otros países para que puedan ayudarlos a crecer. Estamos muy enfocados en todo lo que es Latinoamérica, el programa, pero también hacemos puentes en otras regiones del mundo. Luego todo lo que es conocimiento, librería virtual, acceso a webinars, a la parte de Oracle University, a certificaciones. Nosotros tenemos una pata muy fuerte en lo que es educación, ya aprovechando también que estamos con el Comité de Educación, trabajamos mucho en enseñar a los chicos a programar, estamos haciendo eventos, por ejemplo, Moni estuvo en Porta 18 con los chicos de Porta 18 generando contenidos y chatbot para marketing. Después tenemos laboratorio de innovación, donde invitamos a co-crear soluciones con clientes reales, con clientes nuestros y las startups. Tenemos 9 laboratorios de innovación en toda Latinoamérica. En Buenos Aires, bueno, ahora lamentablemente por el contexto están cerrados, pero estamos seguros que cuando comience esto va a estar a pleno. Y para mí lo más importante del programa es que primero no tiene un final, se acompaña en todos los estadios de la startup y se le asigna un embajador, que el embajador lo que hace es tomar de la mano a este emprendimiento, trabajar junto a la startup y no solo presentarla internamente, quizás a más de los 160.000 empleados que tiene ahora alrededor del mundo, siempre hay uno que puede conocer una oportunidad o presentarlo a un cliente, y eso la verdad que está muy bueno. Capacitaciones y el networking, ¿no? Cuando vos tenés la posibilidad de estar conectado en una red global, el networking se multiplica y bueno, esto es muy velozmente lo que podemos llegar a ofrecer a las startups, pero bueno, lo nombro porque si quieren, al final de la charla, que va a haber sorpresas. O sea, acá eso lo tienen que saber bien. Tomen nota, hagan print de pantalla, lo que sea, porque vamos a hacer algunas consultas respecto a eso. Oh, le sacás el para que no. Ah, perdón. Para que no vean. No, pero esta vez, idea... Lau, esta vez no lo hacemos del programa, sino vamos a hacer de la charla de Lea, así que anoten sobre... va a ser... Ok, va a ser puntualmente, así que escuchen bien lo que va a hablar Leandro, porque después les vamos a hacer preguntas con un juego, con alguna sorpresa, y el que más gana, obviamente el que gana, se lleva el regalito. Así que, obviamente, es un regalo. Bueno, es sorpresa, después lo digo. Lean. Buenísimo. Bueno, ¿querés empezar? Sí. Lean, si querés empezar a compartir la charla, toda tuya. Fantástico. Vamos con el PowerPoint. Mientras cuento que están presentes mis compañeros del posgrado del GTEC, así que muy inspirado en lo que vimos en la clase, así que hay gente que te va a preguntar y mucho, Lean. Prepárate. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. ¿Cómo se me escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Impecable. Bueno, voy a apagar la cámara para no distraer tanto, la voy a ir encendiendo de vez en cuando. Bueno, la idea un poco de esta charla es acercar algunos conceptos generales sobre lo que es la agrobiotecnología vegetal, esta disciplina, esta rama de la biotecnología que nos permite justamente utilizar a las plantas como herramienta productiva, como base quizás para establecer negocios y generar productos de alto valor agregado
que incluso tienen el poder de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿cierto? Así que vamos a ir ya. Para empezar, nos podemos preguntar por qué nos interesó la genética vegetal o la agrobiotecnología vegetal en primera instancia. Ustedes saben que la biotecnología no es, si bien es algo que uno asociaría con cosas nuevas, modernas, recientes, de cutting edge, digamos, de vanguardia, en realidad venimos haciendo biotecnología desde los antiguos egipcios. Ustedes saben que los egipcios ya producían cerveza, y la cerveza justamente es una de las prácticas biotecnológicas más antiguas de la humanidad, gracias egipcios, ¿no es cierto? En la producción de cerveza ustedes saben que utilizamos la capacidad de las levaduras, que son unos microorganismos, que fermentan básicamente los azúcares derivados de distintas fuentes, ¿no es cierto? Y esa fermentación, que es una fermentación alcohólica, genera como producto la bebida que todos conocemos. Este fue el primer caso, o uno de los primeros casos de biotecnología, la producción, la fabricación de pan, básicamente lo mismo. Utilizamos levaduras para fermentar los azúcares presentes en las harinas, y de esa manera generar este producto que conocemos desde los albores de la humanidad, ¿verdad? Así que estas fueron las primeras experiencias biotecnológicas en la historia de la humanidad, pero lógicamente con el desarrollo de la tecnología y las técnicas actuales hemos podido dar una vuelta de tuerca bastante interesante que nos ha permitido llevar básicamente toda esta estrategia de manipular la naturaleza a nuestra propia conveniencia mucho más lejos de lo que podíamos pensar. Pero en primera instancia, la genética vegetal, o sea, entender básicamente cómo es el programa de instrucciones de las plantas, nos importó como seres humanos, básicamente porque teníamos una disponibilidad bastante limitada de productos vegetales de interés alimentario en la naturaleza. ¿No es cierto? ¿Alguien sabe qué es esto? Esto que estamos viendo acá. No ¿Una es bacteria? muy común que estemos acostumbrados a ver. No, aunque no lo crean, este es el maíz en la naturaleza. Nosotros quisimos llegar de eso, obviamente, a algo muchísimo más interesante, muchísimo más atractivo en términos de productividad y de valor nutricional, ¿no es cierto? A esto se ha llegado después de miles y miles miles y miles no, pero bastantes años de procesos agropecuarios de selección artificial, en donde nos quedábamos con las plantas que más grano tenían, que más grandes eran, y esas las utilizábamos para reproducir, y de esa manera íbamos generando un cambio, una evolución en la planta, de manera tal de alcanzar los niveles de productividad que estamos acostumbrados hoy. Hoy a cualquiera nos dice cómo luce el fruto de un maíz, y pensamos claramente en la imagen que tenemos más a la derecha, ¿no es cierto? Pero el maíz natural, ese que veíamos hace una diapositiva atrás, es realmente bastante pobre en cuanto a productividad de grano. Y bueno, justamente entender cómo funcionan las plantas, cómo se las puede reprogramar y demás, claramente redunda en un beneficio económico, alimentario, sanitario y de montones de ventajas para la humanidad. Vamos a ver un par de ejemplos más. Esta, no creo que nadie dude de que son zanahorias, pero es que estas son las zanahorias que existían en la naturaleza originalmente. Y el tema es que, como los betacarotenos, que son esos pigmentos anaranjados tan típicos de las zanahorias hoy en día, son beneficiosos para la salud, beneficiosos alimentariamente, son la base de la síntesis de la vitamina A, un componente esencial para la alimentación humana. Como sabíamos que esos betacarotenos eran positivos y no estaban presentes abundantemente en las zanahorias naturales, fuimos haciendo el mismo proceso, seleccionando aquellas zanahorias que mostraban un poquito de tonalidad y por lo tanto presencia de betacarotenos, hasta llegar a las zanahorias actuales que sabemos que están bien cargadas de betacarotenos y por lo tanto tienen un valor nutricional agregado. Llegar a este punto llevó unos 1100 años de agricultura tradicional, seleccionando aquellos ejemplares que más concentración de betacarotenos tenían. La última que les muestro, 7000 años de prácticas agropecuarias tradicionales, nos llevaron a disfrutar de las bananas que tenemos hoy, sin semillas, con una pulpa bien rica, bien abundante, pero miren lo que eran las bananas hace 7000 años, era una cosa totalmente incomible. No solo tenían muy poca pulpa, sino que íbamos a tener que estar escupiendo semillas constantemente, y esto las hacía muy poco atractivas para la industria alimentaria. Así que claramente entender la genética de las plantas tiene
ventajas múltiples, ¿verdad? Bueno, como les decía, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, hemos generado nuevas herramientas que nos permiten abordar todas estas cuestiones de seleccionar aquellos rasgos más interesantes en las plantas de manera más eficiente, más rápida, y un ejemplo de ello son los llamados marcadores moleculares. Los marcadores moleculares básicamente son etiquetas que les podemos poner a los cromosomas, a los genes, y que nos permiten identificar dónde están esos genes que nos interesan para poder hacer un seguimiento en la producción vegetal. La definición formal es que son indicadores de variabilidad genética que podemos asociar a los genes que nos interesan. Por ejemplo, una planta que produce más grano, una planta que genera frutos más grandes, una planta que es más resistente a las heladas o más resistente a las plagas, podemos asociarles una marca genética que nos permita hacer un seguimiento de ese gen y de esa manera quedarnos con aquellas plantas que tengan esos genes de resistencia o de mejor producción. Simplemente para mostrarles, no voy a entrar en los detalles de cómo se genera un marcador genético, pero esencialmente cuando analizamos genéticamente a los organismos, a las plantas, lo que hacemos es generar un patrón de bandas formado por moléculas de ADN, son fragmentos del genoma de la planta. Y allí podemos comparar los fragmentos generados en una planta determinada y los fragmentos de ADN generados en otra planta. Como de la comparación surge que existen algunas bandas diferenciales, esas bandas podemos eventualmente tratar de asociarlas justamente a rasgos que nos interesan. En este caso de la imagen, estamos asociando la presencia de estas bandas diferenciales a el desarrollo de una enfermedad en particular. Puede ser en una planta, puede ser en un ser humano, esto también se utiliza en otros organismos. Pero lo que nos permite esto es hacer un diagnóstico a nivel molecular, es decir, analizar el ADN de los organismos y ya desde el vamos, gracias a estas bandas diferenciales, poder determinar si en la información genética de estos organismos tenemos algún rasgo que nos interese ver. Así es como se ven en la realidad. Otra imagen de este bandeo que les contaba, muchos de ustedes quizás lo hayan visto en algún capítulo de las series tipo CSI y demás, donde hacen un perfilamiento genético de los delincuentes y hacen estudios de filiación y demás. Bueno, así es como lucen la comparación de bandas, y en esta búsqueda de bandas diferenciales podemos tratar de ligar la presencia o ausencia de esas bandas a aspectos de las plantas en particular que nos interese conservar. De esta manera vamos a tener varias etiquetas desparramadas por el genoma de una planta. Estos representan los cromosomas de las plantas. Esta planta en particular, que es Arabidopsis, un modelo de planta que se utiliza mucho en biología, en el laboratorio de biología, tiene 10 cromosomas, ¿sí? Y lo que vemos acá son las etiquetas que podemos encontrar desparramadas por ese genoma que nos permite asociar quizás a rasgos de interés. La idea obviamente no es tener algo tan escaso como estos pocos marcadores moleculares, sino que el estudio de los marcadores moleculares nos lleva a escenarios más parecidos a esto, en donde realmente tenemos saturado el genoma con estas etiquetas, y básicamente cualquier gen de interés que caiga en cualquier lugar del genoma, virtualmente poder asociarlo a una de estas etiquetas genéticas y poder rastrearlo rápidamente. ¿Esto qué nos permite? Por ejemplo, si yo quisiera generar una planta que tenga, por ejemplo, en el caso de las plantas y sus resistencias a las plagas, ¿no es cierto? Si yo quisiera generar una planta resistente a una plaga, tendría que esperar que la planta crezca, ver si es resistente o no, todo eso lleva muchísimo tiempo. En cambio, si puedo asociar una etiqueta de estas a la resistencia de esa plaga, ya desde un análisis muy rápido, desde que es una plantita así de chiquitita, yo ya sé si esa planta es resistente o no. Y de esa manera puedo ir seleccionándolas mucho más rápidamente, sin tener que esperar a que crezcan y a que se vean enfrentadas a los desafíos del ambiente o de las plagas, y puedo quedarme con aquellas que sé que son resistentes y avanzar mucho más rápido en todo este proceso que antes llevaba, por ejemplo, 7.000 años. Ahora lo tenemos en muy, muy poco tiempo, gracias al desarrollo de esta herramienta. Bien, vayamos entonces a la ingeniería genética vegetal. En los últimos años, lo que hemos sido capaces de desarrollar fue la capacidad de manipular la información genética de las plantas a nuestro antojo, o sea, para generar rasgos ventajosos, rasgos que nos permiten, como les dije, generar ventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista ambiental.
Y todo esto se deriva de una técnica que llamamos globalmente de ADN recombinante, que hemos desarrollado a partir de los años 70. En 1970 encontramos la forma de utilizar enzimas. Las enzimas son productos de las células que hacen cosas, ¿no? Encontramos las enzimas que nos permitían cortar el ADN y pegar el ADN. Con ese cortar y pegar, eso que usamos todo el tiempo para mover información de un lado al otro, por ejemplo, para mover información de un documento de Word a otro, o a un PowerPoint y demás, para copiar y pegar texto en distintos lugares, eso mismo es lo que nos posibilitan estas enzimas, cortar información en el ADN y pegarla en otro lugar. Y eso abrió, como se pueden imaginar, montones de puertas justamente para la modificación genética de los organismos. Por ejemplo, les voy a contar uno de los más rimbombantes, uno de los más llamativos, uno de los primeros ejemplos de que podíamos mover genes de una especie a otra, y que esos genes, esa información genética, podría ser utilizada normalmente, como si fuera propia en el organismo de destino, es el gen de la luciferasa, el gen que le permite a los bichitos de luz, básicamente, emitir luz. Si yo puedo identificar el gen que permite a estos bichitos emitir luz de noche, y me quedo con esa información, la corto del genoma de los bichitos de luz, lo que puedo hacer luego es pegar esa información en el marco de los genes o el genoma de una planta. ¿Qué se imaginan que va a resultar de esto? Si se imaginan bien, va a resultar una planta que brilla en la oscuridad, literalmente una planta que emite luz. Al mejor estilo Avatar y todas esas películas de ciencia ficción que nos mostraban plantas que brillan en la oscuridad, bueno, exactamente eso. Y esto fue la prueba de concepto, ¿no es cierto? Nos permitió determinar o demostrar que los organismos básicamente hablan todos el mismo idioma. Todos los organismos de la faz de la Tierra hablamos el mismo idioma a nivel genético. A nivel genético, la receta para fabricar una enzima o una proteína puede ser interpretada por todos los organismos. Entonces yo puedo mover esa información de un organismo a otro y que esa información siga funcionando. Esta fue la primera planta transgénica. Vamos a aclarar, un organismo transgénico es un organismo que recibe un gen proveniente de otro organismo. ¿Ok? Así que esta planta que recibió un gen de los bichitos de luz, de las luciérnagas, y le permitió generar luz, es una planta transgénica. ¿Cómo hacemos para introducir genes en las plantas? Porque uno puede pensar que, bueno, está bien, ya sabemos cortar y pegar, pero ¿cómo hacemos para meter un gen en el interior del genoma de una planta? Bueno, existen groseramente dos grandes métodos para hacer esto. Uno de los métodos utiliza la capacidad de una bacteria que existe naturalmente, que de por sí inyecta su ADN en el interior de las plantas. Es una bacteria que es patogénica de las plantas, es decir, una bacteria que genera una enfermedad. Es una bacteria que se aprovecha nutricionalmente de la energía de la planta y la usa en su propio beneficio. Obviamente la planta se enferma como consecuencia de esto y sufre consecuencias, ¿no es cierto? Pero en la naturaleza esta bacteria es una parásita de las plantas. Y básicamente la idea es que estas bacterias tienen como una especie de sucursal de información genética fuera de su genoma, lo que llamamos un plásmido. Es una molécula de ADN circular, separada del genoma, separada de los genes base de la bacteria, que la bacteria puede transferir a la planta. Y de esa manera, en esas instrucciones que le transfiere a la planta, en esas recetas que van con la información contenida en ese plásmido, les puede forzar a las células de las plantas a fabricar alimentos para la bacteria. La idea es esencialmente esa, que la bacteria logra de esta manera que la planta le dé de comer a la bacteria. Nosotros lo que podemos hacer, esta bacteria se llama Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Es una bacteria natural que genera esa patología que podemos ver en la imagen, que es la formación de tumores en el tallo de las plantas. Aquí tenemos un esquema del plásmido de Agrobacterium tumefaciens, el plásmido inductor de tumores, por eso se llama plásmido TI, y lo que hace esta bacteria básicamente es transferir este cassette, esto que está delimitado por lo que llamamos un borde izquierdo y un borde derecho, que tiene la información para sintetizar alimento para la bacteria, y no solamente alimento, sino que también tiene la información para que la planta produzca hormonas que hacen que las células de la planta que recibieron esta información
se multipliquen como un ejército. Eso es lo que genera el tumor. Básicamente de esta manera, Agrobacterium, si logró transformar una sola célula vegetal, va a tener miles de células vegetales cocinando para él. Lógicamente no nos interesa hacerle esto a una planta a nosotros, sí nos interesa aprovechar esta herramienta. Con lo cual, en el laboratorio, lo que podemos hacer es reemplazar la información que naturalmente tiene Agrobacterium en este cassette, en su plásmido, cambiarla por los genes que nosotros queramos transferirle a la planta. Por ejemplo, el gen de la luciferasa que permite que las luciérnagas generen luz. Entonces vamos a poner el gen de la luciferasa aquí, y solita la bacteria lo va a introducir en la planta, y esa información va a terminar en el genoma de la planta. De esa manera la planta va a empezar a producir la luciferasa, la enzima que permite generar luz en las luciérnagas, como si fuera propia. La va a interpretar como si fuera una información suya y no la va a distinguir de ninguna manera de lo propio. Te hago una pregunta, Lea. Sí, escucho. ¿Cómo se sabe qué gen realiza determinada acción? ¿Cómo lo pueden determinar? Muy buena pregunta. Hay varias técnicas para esto. Una de ellas, por ejemplo, es lo que llamamos noquear el gen. Es decir, hacer algún daño en el genoma que de alguna manera desorganice o desbarate la información de un gen concreto y ver el efecto que eso causa. Así fue como se fue aprendiendo la función de muchos de los genes que conocemos hoy en día. Si nosotros dañamos un gen y vemos el efecto en el organismo, podemos deducir cuál era la función de ese gen. En el caso de las luciérnagas estaba determinado desde hace bastante tiempo que si nosotros dañamos el gen de la luciferasa, la luciérnaga no puede producir más luz. Y por lo tanto, de esa manera se determinó que ese gen era el responsable de la producción de luz. Esto es un ejemplo nada más. Hay otras maneras de determinar la función, pero es uno de los más conocidos, los más utilizados. Pero es una tarea titánica, digamos. Tenés que prueba y error hacer gen por gen. Totalmente. Hoy por hoy, los humanos tenemos nuestro genoma secuenciado desde hace varios años, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de 25.000 genes y no de todos ellos se conocen las funciones. Muchos de ellos sí se conocen las funciones porque son muy parecidos a genes que ya venimos estudiando en otras especies, ¿sí? Como todos venimos evolucionando de los mismos organismos ancestrales, y en última instancia todos los seres vivos de la Tierra derivamos de la primera célula que se generó en la Tierra primitiva, el primer organismo que existió, todos venimos acumulando información más o menos compartida, con algunas diferencias, pero informaciones que son muy similares. Y por lo tanto, podemos inferir la función de un gen determinado a un gen que ya conocemos. Pero así todo falta mucho camino por recorrer para tener asignada la función de nuestros 25.000 genes. Perdón, ¿había alguien que quería preguntar algo? Lau preguntó si se escucha. Sí, yo estoy escuchando bien. Si alguien tiene algún problema, avisa en el chat. Ok. Bien, no sé si está respondida la pregunta, Lean. Perfecto. Buenísimo. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva cómo Agrobacterium, la bacteria que está diagramada a la izquierda, es capaz de inyectar en la planta, en la célula vegetal, la información que les decía, la información del cassette flanqueado por el borde izquierdo y el borde derecho. Ahí adentro, en el gen de color verde y el gen de color celeste, van dos genes que nos interesen. Por ejemplo, el gen de la luciferasa y un gen que vamos a utilizar como agente de selección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo haya logrado transformar las células vegetales, obviamente me voy a querer quedar con aquellas células que efectivamente fueron transformadas. Y voy a querer descartar todas aquellas células de la planta que no recibieron la información genética que yo le estoy queriendo introducir. Entonces, el gen, en este caso de color celeste, podría ser lo que llamamos un gen marcador de selección. Es decir, por ejemplo, una resistencia a un herbicida. Un gen que confiera resistencia a la toxicidad generada por un herbicida. Si va al lado de mi transgen, del gen de la luciferasa en este caso, ese gen me va a permitir seleccionar solamente a las células que hayan recibido este cassette. Porque las células que no recibieron este cassette no recibieron ese gen de resistencia al herbicida, y por lo tanto cuando aplique el herbicida se van a morir todas. Las únicas que van a sobrevivir entonces van a ser aquellas células que hayan recibido el gen de resistencia al herbicida y por lo tanto el transgen que a mí me interesaba pasarles, que era el de la luciferasa. Bueno, una vez que logramos la transformación de las células vegetales, es decir, que esta información, estos genes,
se introdujeron en su genoma, se recombinaron en el propio genoma de la planta, lo que hacemos es regenerar una planta completa a partir de las células modificadas. Como vemos en la imagen, lo que hacemos es infectar con bacterias, en este paso en una placa de Petri, infectar con bacterias explantos de tejido vegetal, es decir, pequeños disquitos tomados de las hojas, por ejemplo, y de ahí, ahí vamos a tener entonces las células vegetales transformadas. Así que aplicando el método de selección que acabamos de mencionar, podemos desarrollar plantas completas. Eso es una cosa muy interesante que tienen las plantas. Imagínense que yo me corto un dedo y a partir de mi dedo puedo generar un leandro completo. Bueno, así funcionan las plantas. Las plantas les cortás un pedacito y con un juego de hormonas en el laboratorio podés regenerar una planta completa a partir de ese pedacito. Una planta completa que va a ser un clon de la planta original, ¿verdad? O sea, una planta genéticamente idéntica a la célula de la que se partió en primera instancia. Así generamos una planta que tenga la información genética que nosotros queremos. Como a los chilenos les gusta decir en su moneda, por la razón o la fuerza, también en la transformación de plantas podemos hacerlo por la razón o la fuerza. Agrobacterium lo hace por la razón. De alguna manera podemos decir que Agrobacterium convence a la planta de hacerle comida para él o de introducir sus propios genes en el genoma. Pero si la cosa no funciona, porque a veces la transformación con Agrobacterium tumefaciens no es muy eficiente para ciertas plantas, lo que podemos hacer es dispararles el ADN, literalmente. Es decir, vamos a estar cargando una micropartícula de ADN, o sea, como vemos ahí abajo, micropartículas de oro o de tungsteno, pueden ser pegoteadas con moléculas de ADN, y estas partículas acelerarlas hacia el tejido vegetal, por ejemplo, o con pólvora, como se hacían los primeros pistolas génicas utilizaban cartuchos con pólvora, literalmente, y ahí están los perdigones, los microproyectiles cargados con ADN. Lógicamente no le quiero dar un balazo a la planta, así que voy a tener una placa de retención que va a atajar a este proyectil grande, pero los microproyectiles, las bolitas, los perdigones microscópicos, van a seguir su vuelo hacia el tejido vegetal. Y de esa manera van a ingresar, aquí vemos los perdigones en esta micrografía electrónica, los perdigones de oro en el interior de las células vegetales. Una vez dentro de las células vegetales, estos perdigones sueltan el ADN, y es básicamente lo mismo que hubiera logrado Agrobacterium, es decir, estamos introduciendo el ADN foráneo en el interior de la célula vegetal. Ese ADN eventualmente va a recombinar con el genoma de la planta y nuevamente tendremos la planta transformada. Lo que usamos en el laboratorio para esto es un aparato de mesada que genera una diferencia de presiones. Utilizamos helio a alta presión y una cámara de vacío. Aquí arriba ponemos helio a alta presión, aquí abajo hacemos vacío, y hay una membranita que divide los dos compartimientos que la rompemos, y cuando rompemos la membranita, ese soplido muy violento de gas a presión acelera las partículas hacia el tejido vegetal que está aquí debajo. Versiones más modernas de pistolas génicas nos permiten, por ejemplo, la independencia de estar sentados en la mesada del laboratorio y poder salir de recorrida, por ejemplo, a un vivero, disparando a las distintas plantas y de esa manera logrando las transformaciones. Aquí vemos en la fotografía de abajo a la derecha estos manchoncitos de oro que dejan los disparos sobre el tejido vegetal. Obviamente parece muy cómodo ir con una pistola en la mano, pero no nos olvidemos que esta manguerita está conectada a un tanque de helio enorme que tenemos que ir arrastrando con una carretilla al lado. Pero por lo menos nos da cierta movilidad mucho mayor que la que veíamos en el aparato anterior. Cuando Agrobacterium, o cuando utilizamos una pistola génica, ¿no? Con Agrobacterium tumefaciens o con pistola génica, lo que hacemos es introducir genes en el genoma de la planta, típicamente. Pero no es el único ADN que hay dentro de la célula vegetal, el ADN que está en el núcleo de las células. También encontramos ADN en una organela de las células vegetales, que son los cloroplastos. No sé si se acuerdan del colegio, pero los cloroplastos son esa organela de las células que les permite a las plantas llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, es decir, utilizar la luz solar para fabricar su propio alimento. Bueno, vete aquí que los cloroplastos también tienen su propio ADN, y es gracias a la transformación con biobalística, utilizando cañones génicos, que podemos introducir ADN dentro de los cloroplastos. O sea que yo podría mandar mi gen de la luciferasa, en lugar de mandarlo al genoma de la planta, es decir, a la información genética que la planta tiene en sus células, en sus núcleos,
la puedo mandar al genoma de los cloroplastos, o lo que llamamos el plastoma. De esta manera, lo que logramos es una planta transplastómica y no una planta transgénica. Parece un detalle así como muy traído de los pelos, pero tiene muchas ventajas transformar los cloroplastos en lugar de transformar el núcleo de las células vegetales. Para empezar, hay muchos cloroplastos por cada célula vegetal. Y dentro de cada cloroplasto hay muchas copias de su propio ADN de cloroplasto. Y si nosotros logramos meter, por ejemplo, el gen de la luciferasa en todas las copias de todos los ADNs, de todos los cloroplastos, de todas las células, algo que llamamos homoplastía, si logramos eso, se imaginan que vamos a tener millones de copias del gen de la luciferasa en una sola planta. Eso puede ser muy ventajoso porque la cantidad de luciferasa que va a generar esa planta va a ser muchísimo mayor que la que lograríamos si introducimos el gen solamente en el núcleo, en donde entra en una o dos copias por planta, por célula de la planta. Así que transformar los cloroplastos, para empezar, tiene esa gran ventaja que es generar muchísimas más copias del transgen en la célula de la planta. Lea, tenemos dos preguntas. Como están muteados, si quieren lo puedo desmutear, pero para ser más rápido lo comento. Camilo Adelante. acá dice, para que una planta comience a adoptar esos genes, ¿basta con un solo balazo o se requieren varios? Con un solo balazo bastaría para lograr una transformación de muchísimas células vegetales. A partir de ahí, como les decía, incubándolo en plaquitas de cultivo y con las hormonas adecuadas, puedo regenerar muchas plantas a partir de un único disparo. Por lo general, igual hacen falta varios disparos para ponerlo a punto. Tengo que determinar la presión de gas, la cantidad de ADN que le tengo que poner, la cantidad de microproyectiles, el cultivo de después. En general, hacemos varios disparos, pero virtualmente con un solo disparo, luego de haber puesto a punto todo esto, puedo generar decenas de plantas modificadas genéticamente. Otra pregunta que da para una charla entera. Dice Ernesto, ¿existe algún riesgo para el humano o animal consumir alimentos genéticamente modificados? Hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre que los organismos genéticamente modificados representen un riesgo para la salud. Ninguna. En todo caso, podemos discutir, por ejemplo, si hay algún tipo de impacto derivado del manejo de los organismos genéticamente modificados. Un ejemplo concreto para atender a la pregunta podría ser, por ejemplo, las plantas que son resistentes al glifosato. Las plantas que son resistentes al glifosato es un herbicida que se utiliza para eliminar las malezas, es decir, plantas que no queremos que le drenen nutrientes a nuestro cultivo en particular, por ejemplo. Habitualmente lo que se hacía era que una persona, un operario del campo, iba a mano recogiendo las malezas, sacando las malezas, desenraizándolas y eliminándolas del campo de cultivo para que justamente no compitan con mi cultivo por los recursos del suelo. La posibilidad de meter una resistencia a un herbicida en las plantas estas me permite que yo directamente rocíe todo el campo con glifosato, en este caso, se mueren todas las malezas, todas las plantas que hay por ahí cerca, y sobrevive la planta de mi cultivo que tiene el gen de resistencia al glifosato. En sí, como transgénico, los transgenes, a ver, estamos comiendo todo el tiempo genes. Lo comemos con la vaca que nos dio el asado, lo comemos con la, no sé, con la lechuga que sacamos de la huerta, ¿no es cierto? O sea, estamos comiendo ADN de otros organismos constantemente. No hay diferencia entre comerlo, o sea, si yo me como un gen de lechuga que me viene adentro del asado, o un gen de vaca que me viene en la lechuga, se imaginan que no tiene ningún tipo de riesgo asociado. Así que el problema está con el manejo. En las plantas resistentes al glifosato, muchas veces los dueños de los campos lo que hacen, muchas veces pasa que las malezas se van volviendo resistentes a los agroquímicos, como el glifosato, con el correr del tiempo. Y entonces, ¿qué hace el dueño de un campo? Cuando ve que las malezas están empezando a ser resistentes, dice, bueno, le tiro más. Y en ese tirarle más, está atentando contra la seguridad alimentaria, porque el glifosato tiene una toxicidad asociada, como todo agroquímico. Entonces, si yo estoy tirando más de un agroquímico, puedo lograr que ese agroquímico quede residualmente en el suelo o que quede mismo en los alimentos que estoy rociando y por lo tanto seguir presente en la cadena
de producción y llegar hasta el momento que mordemos esa manzana, por ejemplo, y estamos comiendo un poco de glifosato, lo cual no hace nada bien. A ver, siempre es importante tener en cuenta el tema de las concentraciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto glifosato estamos comiendo? Pero si seguimos aumentando las dosis de glifosato conforme las plagas se van haciendo resistentes, lógicamente, a la larga, va a haber una contaminación fuerte con glifosato de los productos alimentarios que normalmente consumimos. Ese es quizás el problema más grave que podría derivarse del tema de los transgénicos, pero los transgénicos en sí, comerse genes de otras especies en las especies que nos comemos, no trae aparejado ningún impacto negativo para la salud. En todo caso es una carrera, ¿no? Perdón. A lo sumo podemos tener en consideración las cuestiones de alergias, porque por ejemplo, si yo soy alérgico al maní, no puedo comer maní, pero me como una lechuga que tiene un transgen derivado del maní, y bueno, ahí sí podría tener un problema, porque yo puedo ser alérgico a ese maní, y si no sé que esa lechuga tiene genes de maní, me lo puedo comer y puedo tener un problema bastante grave. Pero desde hace muchos años que se sabe esto, y desde hace muchos años que se pueden estudiar los genes y las proteínas que se derivan de los genes, de manera tal de predecir si una proteína determinada va a ser alergénica o no en la población. Y solamente se transfieren entre especies genes que produzcan proteínas que no generan alergias. Entonces uno tranquilamente puede estar comiendo un organismo transgénico, recibiendo genes de una especie que esa persona no tolera por ser alérgica, y estar tranquilo porque esos genes fueron testeados y evaluados previamente para que no generen ningún problema en los alérgicos. Así que la respuesta es, los alimentos transgénicos son 100% seguros. Lamentablemente la opinión pública en el mundo ha logrado presionar lo suficiente como para que, a pesar de ser seguros, a pesar de no haber ninguna evidencia de que los alimentos transgénicos, los organismos genéticamente modificados o transgénicos, no son dañinos para la salud, igual esto ha generado que muchos gobiernos restrinjan su producción o su cultivo en sus respectivos países. Pero no hay ningún elemento que nos permita decir que son perjudiciales para la salud. Ninguno. Lean, perdóname, decías. No, nada, en todo caso es una carrera, ¿no? Justamente de modificación genética que las plagas hacen naturalmente, que se vuelven más resistentes naturalmente. Totalmente, la evolución sigue corriendo para todos, y así como tenemos plagas que se hacen resistentes al glifosato, lo vemos todos los días en los hospitales, donde tenemos bacterias multiresistentes, ¿no es cierto? La aplicación misma de los antibióticos en el tratamiento de las enfermedades va seleccionando la supervivencia de aquellas bacterias que van naturalmente desarrollando resistencia a esos antibióticos. Y por lo tanto tenemos infecciones que son muy difíciles de tratar en el ambiente hospitalario particularmente. Pero eso pasa para todos los organismos. Todos estamos evolucionando y con el correr de las generaciones nos vamos adaptando a las inclemencias selectivas del medio ambiente. Acá hay preguntas muy técnicas, no sé si por la dinámica de la charla la querés contestar ahora o después. Dice Martín Blasco, ¿se sigue usando la Shin-Gan actualmente? Y la aparición de la técnica TRIS-TRS Cas9 cambió en alguna medida la factibilidad de obtener eventos estables en plantas. ¿Qué tipo sé que sabe? Por lo menos la pregunta es rara para mí. Totalmente, y de hecho voy a hablar en unos minutos más sobre CRISPR, pero para contestar la primera parte de la pregunta, la respuesta es que sí, se sigue usando el bombardeo génico. De hecho es la única manera de transformar cloroplastos. Se los iba a decir, los cloroplastos no pueden ser transformados con Agrobacterium tumefaciens, porque usando Agrobacterium mando los genes al núcleo de la célula vegetal. En cambio, con bombardeo génico puedo lograr introducir los genes en el genoma del cloroplasto, en el plastoma, y por lo tanto se sigue utilizando muchísimo. Igual se utiliza para los dos tipos de plantas modificadas, transgénicas y transplastómicas. Pero sí se sigue usando, claro que se sigue usando. Y Martín también pregunta si el ADN no se degrada totalmente la parte superior del aparato digestivo, avalando la teoría de que son totalmente... Dice, ¿Cómo, perdón? Dice, ¿el ADN no se degrada totalmente la parte superior del aparato digestivo? Ah, sí, excelente pregunta, sí. La inmensa mayoría del ADN, cuando comemos cosas con ADN, obviamente degradamos todo, degradamos ADN, proteínas, polisacáridos, lípidos, todo tipo de sustancias de macromoléculas, lo que llamamos las macromoléculas, se tienden a degradar. No obstante, hay trazas de macromoléculas que pueden pasar todo este proceso digestivo y eventualmente ser absorbidas en el intestino.
De hecho, se ha detectado trazas de ADN en circulación sanguínea luego de haber comido determinados alimentos. O sea, si yo me como una lechuga y busco ADN de lechuga en mi sangre, la voy a encontrar. O sea que algo del ADN tiende a pasar. Ahora, ¿eso representa un riesgo? No representa ningún riesgo. Genial. Bien. ¿Seguimos adelante? Sí, sí. Va. Si no hay preguntas, sí, seguimos. Bárbaro. Otra de las ventajas de las plantas transplastómicas es que los cloroplastos no se transmiten con el polen. Si se están preguntando qué quiere decir esto, quiere decir que en las plantas transgénicas, el transgen puede volar con el polen. Es decir, el polen lleva información genética, de hecho el polen es como los espermatozoides en los seres humanos, llevan la información genética de los machos, digamos, de las plantas, a las plantas hembra, ¿no es cierto? Y de esa manera esa información genética puede viajar por el aire y de esa manera el transgen difundirse en el ambiente. Esto tiene varios riesgos. Primero que se escape a la naturaleza y no queremos que los transgenes den vueltas por ahí. Uno quiere tratar de impactar lo menos posible en el medio ambiente y en las especies naturales y por lo tanto vamos a tratar de querer confinar los transgenes a las especies que trabajamos, a las especies que cultivamos y que no se repartan por ahí. Porque hay evidencias de que los genes de esta manera pueden cruzar la barrera de especie, es decir, pueden terminar los transgenes en especies que no queríamos que terminaran. Cuando transformamos los cloroplastos no viajan con el polen, es decir, el transgen queda atrapado en la planta hembra. No puede viajar en el polen para fecundar a otra planta. Eso es lo que vemos básicamente en esta imagen. Acá arriba tenemos una planta transplastómica con una resistencia a un herbicida, y a la derecha la planta salvaje, la planta no transplastómica, que es sensible al herbicida. En ambos casos se aplicó herbicida, sobreviven solamente las de la izquierda. Ahora bien, abajo a la izquierda tenemos las hijas de una planta madre natural y una planta padre transplastómica. ¿Ok? Fíjense lo que pasó. Ninguna de las hijas es resistente al herbicida. En cambio, a la derecha tenemos la descendencia de una planta madre transplastómica, es decir, que es resistente al herbicida, y una planta padre que es salvaje. ¿Qué pasó? Todos los hijos son resistentes al herbicida. Es decir, las plantas madres solamente pueden transferir a la descendencia el transgen. Los padres no. Eso significa que no viaja el transgen con el polen. Y eso es una ventaja muy interesante de la transformación de cloroplastos. Bueno, como les decía, nos vamos a quedar solo con esas dos ventajas. Tiene muchas ventajas más transformar los cloroplastos de las plantas, pero tenemos muchas copias del transgen por célula versus pocas copias cuando hacemos una transgénica. Tenemos altísimos niveles de presión. Fíjense esto, hasta el 47% de la proteína fabricada en una planta transplastómica podría ser la luciferasa, por ejemplo. Esto es una guarangada. Y si bien nos puede parecer industrialmente muy interesante, se imaginan que para la planta esto no es nada gracioso, porque que la planta se dedique prácticamente todo el tiempo, o la mitad de su tiempo, a fabricar lo que nosotros queremos que fabrique, obviamente la va a obligar a desatender sus propias funciones naturales de planta. Y esto va a ir en desmedro de la salud de esa planta. Pero lo que sí buscamos es una expresión, por lo menos, un poco más alta que la que logramos en una planta transgénica, que fíjense que es mucho más baja. Y la otra ventaja es que no tenemos transferencia horizontal en los cloroplastos, y si tenemos transferencia horizontal, eso es lo que era transferencia horizontal, el viaje del transgen a través del polen en las plantas transgénicas. Muy bien, tenemos nuestra planta que expresa nuestro transgen de interés en el laboratorio, pero la planta de laboratorio es muy diferente a la planta del campo. Supónganse que yo acabo de generar en el laboratorio una planta de maíz que es resistente a insectos. Fantástico, la quiero llevar al campo. Pero la verdad que mi planta de maíz de laboratorio es bastante mala como planta comercial. Es una planta que es muy buena para el laboratorio, pero que por ahí genera unos choclos de morondanga, unos choclos que no producen buena cantidad de grano, o que tienen malas perspectivas de crecimiento en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Introducir esa modificación genética, ese transgen que logré meter en mi planta de maíz de laboratorio, la voy a querer meter en la línea Elite. La línea Elite es
la planta de maíz que hoy por hoy está cultivándose en el campo y la que se comercializa finalmente en los supermercados. Así que voy a querer meter mi transgen, aquí indicado con una letra R grande. Lo que voy a querer es hacer el reemplazo con ese transgen del gen natural en ese lugar, en la planta habitualmente comercializada de la línea Elite. ¿Cómo hago para lograr todos los genes de la línea Elite, que es una bomba, productivamente hablando, pero que solamente tenga este gen cambiado? Es decir, que solamente tenga ese gen que a mí me interesa, que logré introducir en las plantas de laboratorio. Bueno, la respuesta está haciendo cruzas de mi planta de laboratorio con la Elite. De la hija de mi planta de laboratorio con la Elite voy a tener plantas que son 50% Elite y 50% planta de laboratorio, con el transgen. Así como nuestros hijos tienen el 50% de nuestros genes y el 50% de los genes de nuestra pareja. Así que las descendientes de estas plantas van a tener 50 y 50. Lo que puedo hacer entonces es tomar esas descendientes y retrocruzarlas de nuevo con la planta Elite. Entonces, lo que voy a hacer es volver a mezclar esos genes con la planta Elite. Voy a lograr un 75% de genes Elite. Siempre tengo que ir rastreando que el transgen no se me haya perdido, ¿no? O sea, por eso lo puedo monitorear, por ejemplo, con marcadores moleculares, para ver que el transgen no se me pierda y siempre seleccionar las hijas que tengan el transgen. Pero así, sucesivamente, al cabo de más o menos unas 9 cruzas, voy a tener casi, decía, unas 6 cruzas, voy a tener el 100% de los genes Elite y solamente el gencito que yo había introducido en la planta de laboratorio. Fíjense el poder de los marcadores moleculares, puedo acortar esto a 3 retrocruzas. O sea, con 3 cruzas nada más, ya puedo tener 100% de genoma Elite solamente con el transgen introducido. Así todo. Perdón, ¿en tiempo cuánto es esas 3 generaciones o las 6 de arriba? ¿Cuánto Depende, tiene que... depende de la planta. Okay. Depende del ciclo de la planta. Hay plantas que dan fruto en unos cuantos meses, en unos 6 meses, 8 meses, ya dan fruto y ya podés usarlas para cruzarla. Hay plantas que tardan más, plantas que tardan menos. Ok, tienen que llegar, digamos, a la pubertad, esa planta, haciendo un paralelismo Claro, con los humanos. claro, porque las reproduzco justamente por un proceso tradicional de cruzamiento, ¿no? Las cruzo, Perfecto. son sexualmente activas y entonces se pueden reproducir. Buenísimo. Bien, vamos a dejar esto de lado porque si no se va a hacer muy largo. Vamos directamente a Molecular Farming. Molecular Farming, o ¿cómo se decía esto? No me acuerdo exactamente la traducción al castellano. Españoles son buenísimos en traducir. Agricultura molecular es la palabra. Bien, la tecnología de Molecular Farming, como dice aquí, nos permite utilizar a las plantas como productoras industriales de una proteína que nos interese. Las proteínas tienen muchísimos usos, tanto en la industria como en la salud humana, como en la alimentación. Y yo lo que puedo hacer es introducir en las plantas el gen que codifica para una proteína de interés, puede ser una proteína terapéutica, por ejemplo, como el interferón o la insulina, y hacer que la planta produzca grandes cantidades de esta proteína interesantes desde el punto de vista terapéutico. Lo que hago luego de que se produce es generar una gran cantidad, es decir, un cultivo abundante de esta planta, recolectarla, cosecharla y extraer la proteína de interés, purificarla y formular un medicamento con ella. Todo este proceso es lo que conocemos como molecular farming y viene picando en punta desde hace varios años y es el futuro de producción para muchos compuestos terapéuticamente interesantes. Algunos ejemplos de molecular farming, por ejemplo, nos permiten producir en plantas insulina o anticuerpos o incluso fragmentos de patógenos que podemos utilizar para generar vacunas. Estos dos últimos, se imaginan la vigencia que tienen en este momento de pandemia mundial por COVID-19. Hay bastantes emprendimientos que están buscando producir anticuerpos en plantas contra el COVID-19 y también, eventualmente, más allá de la urgencia actual, digamos, con el tiempo, seguramente se van a desarrollar vacunas basadas en la producción vegetal. ¿Qué quiere decir todo esto? Veamos estos ejemplos en particular. La insulina es una proteína, que es una hormona también, humana, que hace que los seres humanos podamos regular los niveles de azúcar en sangre. Cuando la insulina aparece en la sangre, nuestras células capturan el azúcar y la guardan, la glucosa, y la guardan en su interior. Los diabéticos tienen problemas con este proceso. Como no pueden, o bien no producen insulina, o bien no responden a la insulina,
lo que ocurre es que los niveles de azúcar en la sangre, como las células no la toman, aumentan un montón y eso genera un montón de trastornos patológicos. Así que originalmente la insulina se aislaba a partir de páncreas de cerdos. La insulina la producimos nosotros en el páncreas. Pero cuando hay un problema por el cual no la podemos producir, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, lo que se hacía era purificar insulina de páncreas de cerdos y de esa manera formular el medicamento que se le inyectaba a los diabéticos con diabetes de tipo 1. Se imaginan que esto era carísimo y muy engorroso, porque la cantidad de páncreas de cerdo que habría que achurar para generar una cantidad decente de insulina era enorme, y eso la hacía tremendamente cara. En esa época sí, la diabetes era una enfermedad de ricos, como dijo alguna presidente alguna vez. Pero básicamente, bueno, en realidad una enfermedad de ricos los que sobrevivían, ¿no? Porque los que no, obviamente no importaba su condición económica y social. Pero la cuestión es que esto lógicamente dificultaba muchísimo el tratamiento de pacientes con diabetes. Así que una buena idea sería, ¿y qué pasa si tomo la receta para el gen de la insulina humana y se la pongo a otro organismo, que yo pueda criar fácil en el laboratorio y producir grandes cantidades de insulina para purificarla y luego formular un medicamento? Y así se hizo. La inmensa mayoría de la insulina que hoy consumimos, que compramos en la farmacia, es una insulina recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos el gen de la insulina humana, se lo metimos a otro organismo, en este caso bacterias, y las bacterias producen la insulina como si fuera propia. Entonces, en un tacho de crecimiento, de un caldo de cultivo de bacterias, yo puedo tener grandes cantidades de insulina en forma barata y eficiente. Esto también lo podemos hacer con las plantas. De hecho, desde hace algunos años hay una empresa en Canadá, que comercializa insulina producida en plantas. También podemos hacer anticuerpos en las plantas, algo que se llama casi cariñosamente planticuerpos, o casi juguetonamente. Los anticuerpos son estas moléculas, como la que vemos aquí a la izquierda, producidas por las células de nuestro sistema inmunitario, que son capaces de reconocer específicamente algunos componentes extraños al cuerpo, como por ejemplo virus o bacterias. A la derecha tenemos el esquema de lo que es la proteína de anticuerpo. La proteína de anticuerpo se sintetiza gracias a fundamentalmente dos genes: el gen que produce la parte verde oscuro y el gen que produce la parte verde claro. Un anticuerpo reúne 4 proteínas, 2 de ellas iguales para la parte grande o pesada, la cadena pesada, y 2 partes iguales para la cadena liviana. Aquí, en estos brazos de los anticuerpos, es donde se produce el reconocimiento específico de los virus y de las bacterias. ¿Cómo puedo hacer para que una planta produzca esto? Y bueno, básicamente lo que tengo que hacer es transformar una planta con el gen para la cadena liviana, otra planta con el gen para la cadena pesada, cruzar esas dos plantas y que esta planta me produzca los dos genes, con lo cual voy a tener el anticuerpo armado. Lo que sigue es una complejidad adicional que, por ejemplo, me permite purificar otros tipos de anticuerpos, como por ejemplo la inmunoglobulina A, que es el componente secretorio de las inmunoglobulinas, pero no voy a entrar en ese detalle ahora. Otra complicación de la producción. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, Leandro. Escucho. Hay ejemplos, yo no me estaban llegando, así que perdón, Lean, si ya fue leída. ¿Hay ejemplos de hormonas o proteínas producidas por molecular farming que actualmente se estén comercializando? Lo pregunta María Emilia. Sí, no sé si comercializando, pero sí, por lo menos en ensayos clínicos. Calculo que sí, comercializando ya debe haber algunas. Yo no estuve encontrando últimamente información súper actualizada de eso, pero hasta hace un tiempo había varias en ensayos clínicos, porque la cuestión es, si bien la hormona puede ser conocida desde hace mucho tiempo, hay que demostrar que la hormona derivada de plantas es bioequivalente a las opciones que ya existen en el mercado. Entonces, tienen todo un proceso de estudios clínicos, de ensayos clínicos, en donde se busca demostrar justamente eso. Y esos ensayos clínicos pueden durar varios años. Pero sí, hay varias, yo me animaría a decir que ya hay varias hormonas derivadas de plantas que ya están comercializadas. Un caso, de hecho, sería la insulina. Pero estoy seguro de que hay muchísimas más. ¿Otras preguntas? Perfecto. Por ahora, bárbaro. No. Gracias. Les decía que una complicación adicional de la producción de anticuerpos, y que ha sido resuelta bastante recientemente, es que los anticuerpos sufren unas modificaciones especiales en nuestro cuerpo cuando son producidos. Y esas modificaciones especiales las plantas no las hacen. Pero se ha logrado que
las plantas modificadas genéticamente hagan estas modificaciones y se las hagan a los anticuerpos. De esa manera generan anticuerpos totalmente funcionales, anticuerpos lógicamente humanos, totalmente funcionales. Pero eso es un avance que se ha logrado en los últimos años. Otra posibilidad es utilizar las plantas como plataforma para la producción de vacunas. Ustedes saben que las vacunas son típicamente o patógenos debilitados, o patógenos recombinantes, o simplemente pedazos de patógenos. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo particular, en la pandemia actual de COVID-19 hay varias estrategias diferentes en danza para la generación de vacunas. Una, por ejemplo, es la vacuna de la Universidad de Oxford, que es una vacuna basada en la utilización de virus de monos, de virus, si mal no recuerdo, eran de chimpancés o de orangutanes, no me acuerdo ahora, y estos virus, lógicamente, no tienen la capacidad de infectarnos a los seres humanos, y fueron modificados genéticamente para que produzcan la proteína Spike del coronavirus, la proteína distintiva del SARS-CoV-2, provocador, digamos, causante de la pandemia actual de COVID-19. De esa manera, al ingresar este patógeno en nuestro cuerpo, este es un patógeno que no nos hace una enfermedad, simplemente está ahí, nuestro sistema inmune lo detecta como algo extraño y aprende a reconocer la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2. De esa manera, cuando entre el coronavirus SARS-CoV-2 de verdad, ya tiene todo el arsenal de anticuerpos y de otras herramientas listos para combatirlo y eliminarlo antes de que nos genere enfermedad. Así más o menos trabaja una vacuna a virus recombinante. Pero también podemos tener, por ejemplo, el caso de la empresa BioNTech y Pfizer, la iniciativa que sigue también los lineamientos de una empresa en Estados Unidos que se llama Moderna, que utiliza ARN mensajero, es decir, la receta solamente para fabricar la proteína Spike. Es decir, nos inyectan solamente la receta genética para que se produzca la proteína Spike. Esa receta entra a nuestras células leyendo esa receta fabrican la proteína Spike y nuestro sistema inmune dice, ¿esto qué es? Esto es extraño, y desarrolla anticuerpos para combatirlo. ¿Okay? Lógicamente, esta inyección de ARN mensajero no representa ningún riesgo para la salud, porque es ARN mensajero. No es un ARN, una información genética que vaya a recombinar con nuestro genoma y producirnos algún tipo de modificación genética. Eso es alguna de las cosas que tantos conspiranoicos están diciendo en este momento. Nada de eso es cierto. Utilizando ARN mensajero no hay manera de que esa información se inserte en nuestro genoma. Así que son distintas estrategias. Les voy a mostrar una que se ha utilizado con éxito en plantas, que es la producción de un fragmento de una proteína del Clostridium tetani, es decir, la bacteria productora del tétanos, causante del tétanos, esta enfermedad tan tremenda que literalmente puede ser letal, derivada de una infección en la piel. Y básicamente lo que se hizo fue lograr introducir el gen para la producción de este fragmento de la proteína TET-C del tétanos en los cloroplastos de las plantas. Y con eso formular un spray nasal conteniendo este fragmento de la proteína TET-C en ratones. Esto se hizo y se logró, como se pueden ver en estos gráficos, para los distintos eventos, distintas plantas transplastómicas, algunas transgénicas, otras. Se ve que la aplicación de spray nasal con extracto de estos fragmentos de la bacteria causante del tétanos genera inmunidad. Lo que vemos aquí son los niveles de anticuerpos en los ratones antitétanos. O sea que funciona este sistema para generar inmunidad en los ratones. O sea que podemos generar vacunas derivadas de plantas. De hecho, podemos dirigir la expresión de estas proteínas, por ejemplo, a los frutos, y de esa manera comer estos frutos y quedar vacunados. Por la misma razón que decíamos hoy, ¿no? O sea, al comer algo de todo lo que comemos queda sin ser digerido y eventualmente pasa a la circulación del organismo y de esa manera podemos tener una respuesta inmunitaria. De todas maneras, podemos tener una respuesta inmunitaria sin que pase a la circulación del organismo, en el caso de una proteína, que ya es más difícil que pase que un ácido nucleico, podemos tener una respuesta inmunitaria en la luz del tracto intestinal. Aquí tenemos otros ejemplos de proteínas terapéuticamente activas para humanos de varios tipos, producidas en distintas plantas, y no quiere decir comercializadas, quiere decir que están siendo producidas en estas plantas, eventualmente pasarán por ensayos clínicos y eventualmente serán comercializadas algunas de ellas, pero son
ejemplos exitosos de producción de proteínas con actividad terapéutica humana en plantas, ¿ok? Y las distintas aplicaciones que tienen. Por ejemplo, el interferón, una proteína de tratamiento para infecciones virales, la eritropoyetina humana, que es una hormona que dispara la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, hemoglobina humana, para el tratamiento de anemias o de sustituto de volumen sanguíneo, y demás. Bien, vamos a la parte más moderna dentro de la agrobiotecnología vegetal, que es lo que se ha dado en llamar las nuevas técnicas de agricultura molecular, o las New Breeding Techniques. Aquí nos encontramos con una serie de estrategias, de herramientas, desarrolladas bastante recientemente, en los últimos 10 años, de las cuales forma parte la tan mentada CRISPR. CRISPR es una herramienta que, básicamente, la sigla significa esto, ¿no? Repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas y agrupadas regularmente. Es un nombre horrible, por eso todo el mundo lo conoce como CRISPR y nada más. Pero básicamente lo que nos permite la herramienta CRISPR es generar un daño en el ADN en el lugar que nosotros queramos, de manera súper precisa. Yo quiero que el corte se produzca ahí. Y una vez que se produce el corte, hay mecanismos de la célula que pueden utilizar una especie de backup de información, que yo le voy a proveer artificialmente, para reparar ese corte. Es decir, virtualmente yo puedo meter lo que se me ocurra en el lugar que se me ocurra en el genoma. Esa es la ventaja de la técnica CRISPR. Nos permite una precisión inédita en la alteración de la información genética, porque nos permite introducir la información que nosotros queremos en el lugar que nosotros queremos, de manera muy precisa. Son como unas tijeras moleculares, básicamente, que nos permiten esto. Y podemos utilizar esta técnica, bueno, no les voy a explicar los detalles de esta tecnología, porque la verdad que excede el contenido de esta charla, pero básicamente CRISPR está derivado de un mecanismo de inmunidad presente en las bacterias. Las bacterias son sometidas a infecciones con virus naturales de las bacterias, que se llaman bacteriófagos, como este que está aquí arriba, que inyectan su ADN en el interior de la bacteria. Gracias al descubrimiento de las proteínas involucradas en el procesamiento del ADN de estos bacteriófagos y en la eliminación de estas infecciones, es que se desarrolló la técnica de CRISPR. Básicamente en la técnica de CRISPR usamos una proteína que se llama Cas9 y la programamos con un ácido nucleico sintetizado en el laboratorio que tiene la información de dónde nosotros queremos que corte esta enzima Cas9, el genoma que le pongamos delante. De esa manera producimos un corte teledirigido en el lugar donde queremos y podemos proporcionar una información de reemplazo para que la célula repare ese corte metiendo la información que nosotros queremos. Esto tiene múltiples aplicaciones en donde se lo imaginen, desde editar el genoma, hacer sondeos de búsqueda de genes y de alteraciones de genes. Tiene aplicaciones ecológicas, por ejemplo, para el desarrollo de cultivos resistentes a determinadas condiciones. Bueno, nada, la cantidad de aplicaciones es tremenda. Las aplicaciones terapéuticas, obviamente, para terapia génica, en la cual podemos corregir la información de genes que están dañados y nos producen enfermedades hereditarias, es realmente un campo muy interesante. Lamentablemente todavía en desarrollo. La terapia génica está todavía en sus albores. Luego de varios años, recién estamos arrancando con algunas que están siendo probadas en ensayos clínicos. Pero como les decía, las aplicaciones son virtualmente infinitas. Podemos dañar genes para ver su función, como decíamos hace un rato, agregar genes en organismos donde normalmente no están. Podemos hacer organismos genéticamente modificados que se llaman DNA free o libres de transgenes. Ustedes saben que las regulaciones gubernamentales para la liberación de organismos transgénicos al ambiente se han vuelto cada vez más restrictivas, justamente presionados por la opinión pública, como decíamos hace un rato. A pesar de que no hay evidencia de que los organismos transgénicos representen un riesgo para la salud, la opinión pública ha hecho que los gobiernos se vean un poco reacios a incorporar alimentos transgénicos o cultivos transgénicos en su cadena productiva. Así que muy distinto es lograr un organismo genéticamente modificado, pero que no traiga ningún transgen de otra especie. Es decir, podemos de esta manera con CRISPR editar el genoma de un organismo, por ejemplo, quitarle un gen que naturalmente tiene, o recambiarle algo de información, pero sin utilizar genes de otra especie.
Esto nos permite generar un organismo genéticamente modificado, pero que no es un transgénico. Y de esa manera esquivar varios, digamos, obstáculos regulatorios que impedirían que lo podamos liberar al mercado y tener incorporado un organismo de este tipo a la cadena productiva. También podemos hacer la introducción de resistencias a patógenos o resistencia a estrés ambiental, como por ejemplo resistencia a sequías, resistencia a heladas, resistencias a altas temperaturas, a alta salinidad, resistencia a herbicidas, etcétera, etcétera. Lo que se les ocurra, estas técnicas nos permiten abordar rápidamente la edición de los genes en los organismos que nos interesan. Un par de ejemplos nada más para ilustrar. Por ejemplo, ustedes saben que, ¿vieron cuando cortamos una manzana, por ejemplo, o una pera? ¿Qué pasa si la dejamos mucho tiempo y no la consumimos? Se va ennegreciendo, ¿no es cierto? Se va oxidando. Esto es debido a la actividad de una enzima presente en la pulpa de estas frutas, que lo que va haciendo es una reacción de oxidación en donde se generan unos compuestos oxidados que le dan ese pardeamiento a la pulpa de la fruta. Bueno, ¿qué pasa si eliminamos esa enzima? La enzima se llama polifenoloxidasa. Si se la sacamos del genoma, lo que obtenemos es una rodaja de fruta, partimos una manzana o una pera, y tarda muchísimo tiempo más en volverse oscura, en ennegrecerse, digamos. Y entonces esto tiene también una consecuencia en la vida útil o en la vida media del fruto en la góndola, ¿no es cierto? Permite que dure más tiempo en buenas condiciones y nos permite extender la vida útil de los productos derivados de estos frutos. Por un lado tenemos abajo un maíz un maíz noqueado para un gen que transforma la milopectina en la amilosa. La milopectina y la amilosa son dos formas diferentes del almidón, ¿sí? Si nosotros tiramos abajo la función de esta enzima que transforma amilopectina en amilosa, lo que hacemos es enriquecer el maíz en amilopectina. Y esto puede ser muy útil para generar adhesivos y ciertos tipos de papel muy interesantes en la producción industrial. Entonces, estos no son organismos transgénicos, porque no tienen un gen ajeno. Son organismos editados o genéticamente modificados. Genéticamente modificado y transgénico no es lo mismo. Los transgénicos son genéticamente modificados, pero no todo organismo genéticamente modificado es un organismo transgénico. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para encarar un proyecto agrobiotecnológico? Son muchas las cosas que hay que poner sobre la mesa. Los factores relevantes tienen que ver con los niveles de producción que vamos a lograr de nuestra proteína recombinante, los costos que están implicados en toda la cadena del proceso, y también con el funcionamiento de esa proteína. En última instancia, la proteína va a tener actividad terapéutica, nos va a servir para lo que nosotros queremos utilizar esa proteína. En cuanto al nivel de producción, tenemos que ver primero, por ejemplo, si queremos reemplazar algún tratamiento actual de insulina o de algún anticuerpo, lo que fuera, tenemos que ver cuál es la demanda, cuál es la dosis que vamos a necesitar por persona, con qué frecuencia, cuántas personas afectadas por una patología determinada hay y demás. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos para anticuerpos monoclonales que se producen actualmente en plantas para distintas patologías. Estas son las dosis con las que se le administra estos anticuerpos a las personas. Pero para darles una idea, producir en plantas es algo que genera mucha cantidad de proteína recombinante. Por ejemplo, 100 hectáreas nada más, 100 hectáreas es un campo chico, de invernaderos sembrados con papa transgénica podrían satisfacer la demanda anual de vacuna contra la hepatitis B de todo el sureste asiático. O sea, en la potencialidad de producción de proteínas recombinantes de estos sistemas de molecular farming, de producción en plantas, es tremenda. Y eso obviamente tiene aparejados beneficios económicos muy grandes. En cuanto a los costos, tenemos que considerar muchos factores. Los costos de investigación y desarrollo, es decir, generar las plantas modificadas genéticamente en el laboratorio, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo y lleva su inversión económica, mucha. La complejidad también es un factor a considerar, porque no es lo mismo transformar un gen solo, como por ejemplo el gen de la insulina, que fabricar un anticuerpo que requiere la transformación con varios genes, ¿sí? No es lo mismo. Después tenemos que tener en cuenta los ensayos clínicos, vamos a tener que demostrar, si lo vamos a utilizar para salud humana, vamos a tener que demostrar que esos compuestos recombinantes obtenidos de plantas
funcionan realmente, curan las enfermedades que decimos que curan y tienen realmente la actividad que pretendemos que tengan. Obviamente esto no es necesario si lo que pretendemos es producir una proteína que tenga algún uso industrial, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, para cosas que tengan que ver con tratamientos humanos, pero no para enzimas que tengan uso industrial. Hay muchas enzimas que se utilizan, nosotros estuvimos viendo ejemplos más que nada relacionados a la salud humana, pero hay muchas enzimas que se producen y se utilizan en la industria. Un ejemplo, ¿vieron esa coloración, ¿cómo sería?, despintada de los jeans? Vieron que los jeans tenemos lo que se llamaba el stone washed, en inglés era el lavado a piedra, ¿no? Que lograba ese tono tan particular de desgastado de la tela de denim, que es tan atractiva, digamos, estéticamente, tan demandada. Ese proceso se hace enzimáticamente, se trata a la tela de denim con enzimas que degradan parcialmente la coloración y la estructura de la tela, y de esa manera generan ese gastado que es tan atractivo. Así que ese es un ejemplo de enzima de uso industrial. Hay otras enzimas de uso industrial, por ejemplo, en la cadena de producción de las cervezas. Las cervezas que están clarificadas, prácticamente todas, las que no son artesanales, actualmente sufren algún proceso de clarificación, y eso también se deriva de un tratamiento enzimático, que lo que hace es degradar las sustancias que enturbian el líquido producido durante la fabricación de la cerveza. Son ejemplos de enzimas industriales. Lógicamente, estas enzimas no requieren ensayos clínicos porque no tengo que establecer su seguridad cuando se las meto adentro a una persona. Vamos a tener que tener en cuenta los gastos de propiedad intelectual. No queremos que nos roben la idea y después otro salga a producir lo que nosotros con tanto trabajo hemos generado, así que eso también implica la inversión de costos y en general bastante elevados, todo dependiendo de en cuántos países vamos a querer proteger nuestra idea. También vamos a tener que lidiar con cuestiones de aprobación, si es que pretendemos liberar estos organismos modificados genéticamente al ambiente. Vamos a tener que pasar por la CONAVIA, que es la entidad que se encarga gubernamental de monitorear que la producción de organismos genéticamente modificados se ajuste a ciertos criterios de seguridad ambiental y seguridad humana. Y finalmente tenemos que considerar la demanda. De nada sirve producir grandes cantidades de algo que eventualmente nadie nos va a terminar comprando. Como se dio el caso con el arroz dorado, cosa que les voy a mencionar en unos minutos. Otros factores relevantes tienen que ver con la fisiología particular de la proteína. Mi proteína se pliega correctamente. Las proteínas son moléculas que tienen la forma de fideos, pero cuando son sintetizadas en nuestras células, se pliegan, se ovillan de maneras muy particulares, muy definidas, y la función de las proteínas tiene que ver con esta estructura tridimensional del ovillo, ¿ok? Para que la proteína funcione con lo que yo quiero que funcione, digamos, la actividad terapéutica que quiero que tenga, se tiene que plegar correctamente. Entonces tengo que evaluar muy bien si en la planta se va a plegar de la misma manera que se pliega en el organismo humano, por ejemplo. También dijimos que las plantas no hacen exactamente igual algunas modificaciones de las proteínas, como por ejemplo esto que está acá, que es el agregado de unos azúcares que se le agregan a la proteína. En los anticuerpos, estos azúcares pueden llegar a determinar su eficacia, y si la planta lo hace de manera diferente, el anticuerpo producido en la planta no va a funcionar. Por eso es que se pegó este salto tecnológico recientemente en los últimos años, en donde se logró que las plantas hagan este agregado de azúcares exactamente igual que los seres humanos, y de esa forma producen anticuerpos totalmente funcionales. Pero son cosas a considerar. Finalmente, el impacto ambiental, ¿no es cierto? Vamos a ir directamente ahí. En el impacto ambiental tenemos que considerar, bueno, que las proteínas con actividad terapéutica humana no ingresen a la cadena alimentaria humana. Es decir, nosotros no queremos que accidentalmente la gente se coma mi anticuerpo producido, porque lo produje en maíz, entonces viene alguien, come un pochoclo y se está comiendo un anticuerpo con actividad terapéutica. No queremos eso. Y pasó, créanme que pasó, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, los nachos de harina hechos con harina de maíz contenían interferón humano. Se dieron cuenta, detectaron interferón humano, y esto había sido porque la empresa que producía el maíz para los nachos y los comercializaba estaba cerca de un campo que tenía maíz transgénico productor de interferón. Y lógicamente hubo una contaminación cruzada, cosa que ya no pasa si utilizamos un cultivo transplastómico, como habíamos visto, o pasa en mucho menor medida. Obviamente hay medidas que se toman en los campos para evitar este tipo de saltos de los transgenes a lugares donde no queremos que salten, ¿no? Y eso obviamente está muy atendido.
pero de hecho tuvieron que retirar del mercado toda la producción de nachos de esta marca porque tenían actividad terapéutica y no se quiere tal cosa. Hay varias medidas que podemos tomar para evitar ese tipo de problemas, que no voy a entrar en detalle, pero sepan que existen formas de evitarlo. Y bueno, otras restricciones que nos ponen las agencias gubernamentales, por ejemplo, es que los transgenes o las modificaciones que sea que le ponemos a una planta o a un organismo liberado al ambiente no debe incluir genes de resistencia a antibióticos. Parece un chiste, pero muchas veces utilizamos en el laboratorio genes de resistencia a antibióticos para seleccionar aquellas células que fueron modificadas, como les había comentado hoy al principio. Bueno, esos genes tienen que ser removidos del genoma de los organismos liberados al ambiente. ¿Por qué? Porque no queremos andar regalándole a las bacterias del ambiente genes de resistencia a antibióticos. El arsenal de antibióticos con el que cuenta la humanidad actualmente es muy limitado. Y por lo tanto no queremos andar desparramando por el ambiente genes de resistencia a antibióticos que pueden caer en una bacteria patógena para humanos y después hacernos las cosas muy complicadas. Una pregunta antes que pases a alimentos funcionales. Acá Camilo, Sí. bueno, creo que lo estás respondiendo. Dice, si este tipo de prácticas están al alcance de pequeñas y medianas empresas o dada la inversión solo se ejecutan en empresas grandes. Excelente pregunta. Bueno, en general lo que tenemos en este tipo de situaciones es que las inversiones, como decía, para cuando analizamos todos los costos a considerar, son muy grandes. Y por lo tanto, una pequeña empresa, la verdad que no tiene el caudal para abordar este tipo de estrategias. Lo que sucede es que típicamente hay lo que llaman joint ventures, ¿no es cierto? O sea, asociaciones estratégicas entre laboratorios, pequeñas empresas y empresas más grandes. Hay que ir viendo en toda la cadena productiva en qué etapa va a participar cada uno, pero en general lo que se dan es este tipo de situaciones en donde por ahí un laboratorio que es capaz de generar la modificación genética o el organismo genéticamente modificado, luego se alía con empresas, por ejemplo, del agro, para la producción masiva y eventualmente para la comercialización y demás. Así que siempre tenemos que estar pensando en asociarnos estratégicamente. Una persona, 10 personas solas no van a poder largar un emprendimiento de esta envergadura porque la verdad que en nuestro país es algo realmente muy, muy caro. En otros países por ahí es más fácil, pero en general de cualquier manera siempre vamos a ver que se apunta a la asociación de varias partes. Leandro, hay una pregunta y vamos a entrar en los últimos 6 minutos de agenda que tenemos. ¿Qué plazo de tiempo lleva el desarrollo de un proyecto desde los inicios hasta su aprobación regulatoria? Pregunta Fernando. Varios años. Desde los inicios, ponele que tenés con viento en popa, en 2 años, 3 años, puedes desarrollar un organismo genéticamente modificado y bien caracterizado y demás. Después tenés toda la parte de ensayos que te impone la entidad regulatoria, que tenés que demostrar que, bueno, tiene un montón de cuestiones validadas, como por ejemplo actividad terapéutica y demás. Y después recién podés empezar a masificar la producción, y masificar la producción puede llevar varios años más. Ni hablemos si tenemos que meter ensayos clínicos en el medio. Los ensayos clínicos pueden durar 4, 5 años, 9 años, depende de qué estemos hablando. Pero sí, son varios los años que lleva. Bueno, lógicamente, nadie lo emprendería si no fuera algo tremendamente rentable desde lo económico, ¿no es cierto? Porque la verdad que esto genera mucho rédito. Pero sí, lleva mucho tiempo. Leandro, la verdad que es espectacular lo que aprendimos, pero obviamente te genera una cantidad de preguntas enormes. A mí el ejemplo que diste, que las papas pueden tener la cura a determinados tipos de enfermedades, me hace pensar en por qué los gobiernos no invierten más en este conocimiento para generar una cobertura vacunal a toda la población y eliminar de la faz de la Tierra determinadas enfermedades. ¿Existe el lobby realmente farmacéutico que evita todo esto? Bueno, vos sabés que los países desarrollados en general son desarrollados justamente porque invierten en ciencia, ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, invierte el 5% de su Producto Bruto Interno en investigación científica y en actividades relacionadas con la ciencia. Nuestro país en este momento creo que está en el 0,15, 0,15, sí, digo bien, algo así más o menos. La verdad que es lamentable en nuestro país.
Nuestro gobierno en este momento se está ufanando de que es un gobierno de científicos, pero la verdad que la inversión que hacemos en ciencia, no le echo la culpa a este gobierno, la cuestión es histórica, pero la verdad que lo que este país invierte en ciencia es lamentable comparado con otros países. Se estima que los países en vías de desarrollo deberían invertir al menos un 1% de su Producto Bruto Interno en ciencia. Se recomienda más, por supuesto, pero de mínima un 1%. Nosotros no llegamos al 1% desde hace muchísimo tiempo, y vamos cada vez peor. Ni hablar, los sueldos científicos en este país están cayendo desde hace 10 años, ya cayeron a menos del 50%, en algunos casos a menos del 25% de su poder adquisitivo. Pero sí, lógicamente, la ciencia tiene la potencialidad de generar este tipo de avances, generar este tipo de productos que impactan positivamente en la economía de un país. El tema es que Argentina todavía no se avivó. Otros países, o sea, lo que termina pasando siempre es que si no invertimos en ciencia, vamos a tener que invertir en importar la ciencia a otros países. Es decir, importar medicamentos, importar montones de cosas que podríamos estar produciendo perfectamente en el país. Visto está con esto de la pandemia de COVID-19, que varios de nuestros científicos desarrollaron en tiempo récord kits de detección de distintos tipos, kits de ELISA, kits de PCR, rápidos, que pueden ser operados por gente que no es profesional, que no tiene acceso a equipamiento y demás. Esa creatividad que tenemos en Argentina está siendo totalmente subaprovechada y realmente tiene el poder enorme de sustituir importaciones, generar avances tecnológicos, mejorar la calidad de vida de la gente. Definitivamente, la respuesta, Lean, es sí, hay un lobby. Lo que pasa es que ninguna empresa farmacéutica, pudiendo invertir en un país como Estados Unidos, por ejemplo, o invertir en un país como Argentina, y en Argentina sabe que se van a comer el garrón de tener que pagar millonadas de impuestos y montones de problemas derivados de la política argentina y de la política científica en particular, como para desalentar mucho la afluencia de capitales y demás. Hay pocos casos, es para celebrar, por ejemplo, que AstraZeneca recientemente haya accedido digamos, a participarnos del desarrollo de vacunas y demás, o que las empresas BioNTech y Pfizer estén participando en el desarrollo de vacunas en Argentina. Eso es una iniciativa realmente a celebrar, pero lamentablemente tendría que haber muchísimos más casos. Y las políticas científicas en Argentina vienen rezagadas desde hace mucho, mucho tiempo. La inversión en ciencia en Argentina viene rezagada desde hace mucho tiempo. Pero bueno. Acá Carmen está poniendo, perdón, acá Carmen pone, ya importamos la tecnología que resulta de ciencia argentina, leer Transferencia Tecnológica Ciega del doctor Kodner. Sí, justamente a Kodner lo tuvimos como profesor y hablaba sobre eso, ¿no? Que terminamos importando la tecnología derivada de descubrimientos científicos argentinos. Es lamentable. Locura. Es que no tenemos por ahí la matriz productiva para ponerla a andar, esa tecnología. La transferencia, ¿no? ¿Cómo? La transferencia tan necesaria entre el mundo exactamente, de la vinculación tecnológica, exactamente. Ustedes saben que, por ejemplo, institutos como el Instituto Leloir, acá en Argentina, o el Instituto Weizmann en Israel, tienen su propia dependencia de vinculación tecnológica, de manera tal de que todo lo que producen los científicos haciendo investigación básica, es decir, investigación por el conocimiento en sí, buscan si tiene alguna aplicación industrial, alguna aplicación médica o lo que fuera, y tienen su propio departamento de vinculación, en donde lo que hacen es vincular el conocimiento generado por los científicos con la maquinaria productiva del país. Y de esa manera impulsar el avance de los desarrollos tecnológicos derivados de las investigaciones. Eso en Argentina todavía está muy incipiente. Como les dije, la Fundación Leloir lo tiene, la Fundación Pablo Casará, justamente las cunas de estos desarrollos que estuvo habiendo recientemente de kits de detección de COVID-19 y demás, son la Fundación Pablo Casará, la Fundación Leloir, y demás. Pero ahí está la beta que hay que seguir. Y lamentablemente en nuestro país la estamos siguiendo muy subaprovechadamente. Leandro, ¿te puedo hacer otra pregunta? A ver, el tema de la difusión, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, sobre todo con lo que es transgénico, hay mucha difusión negativa, pero no veo tanta difusión positiva. Entonces, el tema de la difusión también no sería un punto clave, aparte claramente de la falta de inversión en ciencia. El tema de la difusión de la ciencia tampoco es suficiente. ¿Vos qué pensás? Absolutamente de acuerdo, Mónica. Como divulgador me duele particularmente lo que estás diciendo, porque si tengo algo por norte justamente es acercar a la gente un poco toda esta cuestión de qué hacemos los científicos
y digamos, que la gente pueda entender básicamente la ciencia, ayuda muchísimo a que haya una conciencia pública de la importancia de la ciencia, ¿no es cierto? Y sí, definitivamente. Lamentablemente las voces en contra de los avances científicos vienen de la mano típicamente de gente conspiranoica, gente que hoy por hoy te está relacionando el 5G con el coronavirus, o gente que te dice que tomando jugo de limón, miel y no sé qué cosa te curás, o gente que tomás dióxido de cloro y te curás del coronavirus. La verdad que es apabullante la afluencia de información falsa que hay gracias a las redes sociales, muy potenciado también. Hay gente que tiene voz, incluso se supone que gente que se supone que son científicos y son profesionales del área de la ciencia, están diciendo una cantidad de pavadas que uno tiene que escuchar y que tiene que salir a desmentir. Lo que pasa es que la conspiranoia es un fenómeno de la era de la posverdad, ¿no es cierto? Las cosas nos resultan de alguna manera atractivas o las entendemos más o menos y entonces la compramos y no exigimos evidencia que respalde eso que estamos aceptando casi incondicionalmente. Y eso es un mal de nuestro tiempo. La gente está mostrándose muy propensa a aceptar cosas porque les suenan bien o porque de alguna manera están en acuerdo con ideas preconcebidas que tienen y no porque la evidencia de esa información sea una evidencia solvente. Así tenés, hoy por hoy, nos reímos casi todos, pero lamentablemente hay gente que lo dice de verdad, tenemos hasta terraplanistas, o sea, gente afirma que la Tierra es plana. Ay, sí. Ni hablar de, porque dentro de todos los terraplanistas son inofensivos, ni hablar cuando este fenómeno de la posverdad toca grupos de gente con ideas que realmente directamente atentan contra la salud pública, que son el grupo de los antivacunas, la gente que defiende la no vacunación porque considera que las vacunas son perjudiciales para la salud. Ignoran 2 siglos de información científica detallada, clara y reproducible que demuestra lo contrario, diciendo que las vacunas son perjudiciales para la salud y dicen yo no me vacuno y no vacuno a mis hijos. Eso tiene un impacto concreto en la salud de los demás, porque si yo tengo un hijo, no lo puedo vacunar contra el sarampión hasta dentro de un año, porque los nenes menores de un año no se pueden vacunar contra el sarampión. Durante ese año mi hijo está expuesto al encontrarse con el virus del sarampión y morirse. Ahora, en una población en donde todo el mundo se vacuna, las chances de que se cruce con el virus del sarampión es prácticamente nula. Ahora, en una población infectada mentalmente por la sarta de antivacunas, vamos a tener una proporción de la población importante que no se va a vacunar y que va a funcionar como nicho para la proliferación del virus del sarampión. Ahí mi hijo tiene, durante ese año que no lo puedo vacunar, tiene mucha más chance de cruzarse con el virus del sarampión. O sea que esta política antivacuna de los antivacunas impacta sobre la salud de los que nos informamos un poco más y tenemos un poco más de idea de lo que es la ciencia y la validez de la vacunación. Entonces es peligroso, o sea, esta era de la posverdad tiene manifestaciones realmente peligrosas para todos. Yo siempre le digo a los antivacunas, es totalmente respetable que seas antivacunas en tanto y en cuanto te vayas a vivir en una isla. Pero mientras vivas en sociedad, es obligatorio vacunarse. Hay países donde se ha vuelto mandatorio, es decir, te penalizan con la cárcel o con multas siderales si no te vacunás. Lo cual me parece perfecto, porque no vacunarte afecta a los demás. Y los derechos de uno siempre terminan donde empiezan los derechos del otro. Genial. No, esto la verdad que sí, da para hablar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Tendríamos que hacer una segunda reunión para seguir hablando de esto, pero la verdad que los tiempos, yo soy a casi media la tirana, tengo que ir cortando. No hay problema. Lo que quedaba para decir era hablar un poquito sobre alimentos funcionales, que lo podemos recortar y dejar la charla acá. Pero bueno, básicamente era una disciplina más, digamos, un área más dentro de la biotecnología vegetal, que es la producción de aditivos para los alimentos, mejor dicho, hacer que los organismos de los cuales derivamos alimentos produzcan compuestos activos que mejoran la salud o que son capaces de curar enfermedades o demás. Muchos de los alimentos funcionales reciben aditivos artificialmente. Bueno, la biotecnología nos permite que esos aditivos sean generados por el propio organismo. Y de esa manera, al cosecharlo, ya tenemos un alimento funcional. Esa es otra de las ramas. Les cuento nada más, les muestro un minuto nada más. Sí, por favor. Sí. Un par de ejemplos nada más. Bueno, aquí está la lista de los que conocemos, ¿no es cierto? Después se los puedo pasar este PowerPoint para que lo miren. Los alimentos funcionales conocidos que están en las góndolas hoy por hoy.
se pueden ver mejorados con la biotecnología porque podemos lograr que el organismo directamente lo produzca, como por ejemplo, podemos tener arroz que producen betacarotenos, el llamado arroz dorado, las papas transgénicas que tienen más carotenoides, plantas que producen omega 3 en el grano, y demás. Tenemos gluten apto para celíacos, actualmente tenemos en España se produjo el primer pan de harina de trigo apto para celíacos. ¡Wow! ¡Qué buena noticia para los celíacos! Tal cual. ¿Eso cuánto tiempo llevó? ¿Tenés idea? Unos años, sí, no sé cuántos años en particular, pero hicieron dos. El primero lo hicieron por biotecnología más o menos estándar, y el segundo, el más reciente, lo hicieron por la tecnología de CRISPR. No es un pan absolutamente libre de gluten, pero tiene una cantidad de gluten tan baja que permite que un celíaco pueda comer, creo que hasta 5 rebanadas de este pan por día sin ningún tipo de problema. Un montón. Bueno, el caso Golden Rice, un arroz que se le introdujo betacaroteno, y lo que tenemos es un arroz zanahoriado, o azanahoriado, ¿no es cierto? Que sí que produce este componente esencial para la dieta humana, ¿no es cierto? Las betalaínas, que son pigmentos que producen plantas de cierto tipo relacionadas con la remolacha, por ejemplo, son distintas a las antocianinas, que son los pigmentos del resto de las plantas. Y estos se utilizan como colorantes en los alimentos, o también incluso como antivirales. Así que tienen una aplicación como antivirales. En nuestro laboratorio estamos trabajando justamente con la producción de betalaínas en quinoa, en una planta que también tiene un montón de beneficios nutricionales, pero en principio la betalaína también tendría varias actividades terapéuticas. También estamos trabajando con astaxantina, que es un pigmento con mucho poder antioxidante, que normalmente se puede producir a partir de ciertos cangrejos, por ejemplo, o en algas, en microalgas cultivadas en el laboratorio. La astaxantina, miren el negociazo que es producir astaxantina en grandes cantidades. La astaxantina sintética se vende por $4.000 el kilo, mientras que la natural, la que podemos producir en el laboratorio por estas técnicas que les decía, de cultivo de microalgas, puede alcanzar los $10.000 por kilogramo. Miren si no hay un buen negocio detrás de eso. Finalmente, bueno, varios ejemplos de aplicaciones terapéuticas de la astaxantina. Parece que redunda en beneficios cardiovasculares, neuroprotectivos y también hepatoprotectivos. Igual que las betalaínas también tienen efectos hepatoprotectivos, hipolipidémicos, hipotensivos, etcétera. Montones de beneficios estos compuestos. Los ácidos grasos insaturados, también aislados de algas, tienen también un muy buen negocio por delante, y también estamos con algo de eso en el laboratorio. Bueno, este es el laboratorio nuestro, que también estamos abiertos a recibir propuestas de inversores. Si hay alguien que conoce, alguien que quiera dedicarse a emprender en el ámbito biotecnológico, bien recibidos serán. Y eso es todo lo que faltaba por mostrar. Wow. Impresionante. Te felicito. Bueno. Es muchísimo, mucha información. La verdad que un mini resumen, pero la verdad que de todo. Me sorprendieron los precios. Wow. Bueno, la idea es un poquito sorprender y bueno, y hacerlo entretenido e interesante. Así que bueno, me alegro que haya cumplido un poquito con esa expectativa. Bueno, justamente hablando de divulgación científica, Lea edita una revista para chicos, ¿no? Contá un poquito sobre eso y Tengo una relacionado con lo que viene. Mostrala, a ver. Tengo una por acá, por ejemplo, que a ver si se ve. No, tengo un problema con la iluminación de esta computadora, es terrible. Esta revista es una revista de la editorial Ciencia Hoy. La editorial Ciencia Hoy es una asociación sin fines de lucro que básicamente se dedica a la divulgación científica desde hace más o menos 30 años, para grandes. Desde hace más o menos unos 4 o 5 años estamos haciendo divulgación para chicos, es decir, chicos de 9 a 13 años. Así que si conocen algún chico que esté en este rango etario, algún hijo, primito, hermano, quien sea, la verdad que hacerle llegar esta revista es un re lindo regalo, porque tenemos el aval de CONICET, y la verdad que es un muy lindo producto de divulgación para que los chicos empiecen a entender de ciencia desde ahora. Hablando de esto que decía Mónica, del tema de la divulgación y que la gente conozca acerca de estas cuestiones, nosotros creemos que es importante agarrarlos de chiquitos, digamos, y ir enseñándoles, cosa que además tiene aparejado un beneficio adicional, que es el pensamiento crítico y montones de cosas muy piolas para la etapa educativa de los chicos. Así que, nada, les recomiendo, tenemos la página web, que es chicosdecienciahoy.org.ar,
nos pueden visitar, hay varios números liberados para que puedan compartir con los chicos y ir viendo un poquito de qué se trata el producto. También estamos generando podcasts, videos cortos que están subidos a YouTube, ¿qué más? Bueno, nada, montones de cosas. Es una iniciativa que busca acercar la ciencia a los chicos desde temprano, básicamente eso. Eso es genial. Ahí es donde hay que apuntar, a los chicos, ahí es donde hay que apuntar. Son el futuro. Son el futuro. Son nuestro futuro. Tal cual, tal cual. Bueno. ¿Hay preguntas? ¿Quieren preguntar? ¿O ya hicieron todas las preguntas? Seguro hay miles de preguntas. Podemos ir a lo bueno mientras que se ocurren preguntas. Bueno, primero voy a hacer una votación, una poll, que es simplemente una mini encuesta para ver el grado de conocimiento de esto que tenían los participantes. Entonces la primera pregunta para responder es si conocían lo que era el molecular farming y sus aplicaciones. Ahí pueden contestar. Y si ven viable la implementación de estos en algún emprendimiento tuyo. Si tenés algo relacionado, si se puede cruzar, si como dijo Lean, pueden transferir esa ciencia a un emprendimiento que ustedes conozcan de tipo industrial. A ver, ya están votando, se cierra rápido la votación, así que cuando estemos, el 72% ya votó. Último empujoncito, los que no votaron. A ver, listo, cerramos acá. Dale. Bueno, ahí dice el 33%, mirá qué bueno, conocían lo que era esto. Está muy repartido. El 33% no lo conocía y el otro 33% muy poco. Muy poco. Yo no voté, pero conocía muy poco. Hay cosas que me sorprendieron. Bien, bueno, si el 33% lo conocía, evidentemente tan mal en cuestiones de divulgación no está la cosa. No. Estamos en una audiencia de nicho porque, bueno, comentamos todo esto en polos universitarios, etc. ¿Ves viable la implementación de esto en algún emprendimiento? Sí, puede ser una unidad de negocios a futuro en mi emprendimiento, un 11%. Mira, Lea, capaz que acá aparece el billete que necesitamos para empujar todo el conocimiento. A ver, el 60%. El billete de inversión y el billete de producción, o sea, el billete de rédito. Exactamente. No, pero voy a investigar más para emprender en esto, un 67% de los encuestados, y no lo veo viable, un 22%. Bien. Excelente. Perfecto. Y bueno, ahora vamos al concurso, Lau, ¿qué te parece? Sí, el premio, bueno, seguramente van a ser, gracias a Leandro, que le damos las gracias por haber aceptado y donado una de las revistas, así que van a tener el privilegio de tenerla, los ganadores en todo caso. Así que vamos a hacer una encuesta, no una encuesta, sino, no sé si conocen Kahoot todos. Es una manera rápida de participar, sí. Vayan abriendo el celular a un navegador web. Yo ahora voy a compartir mi pantalla y la idea es que jueguen todos. Vayan entrando, ahí les escribo, kahoot.it. Participamos Vamos a poner un código. Vayan entrando a esta dirección, www.kahoot.it con .o. ¿A dónde le escribiste, Lean? En el chat. Lo puse en el chat para que vayan entrando. No lo veo. ¿No se ve? Ah, no, perdón, me equivoqué. Mala mía. Ahora lo pongo todo. ¿Dónde lo pusiste? No, porque me habían escrito por el privado y quedó la última como privado. Un segundo. Cuando tengan todos el celu, me avisan que yo voy a compartir mi pantalla. Así van viendo el código que tienen que ingresar en kahoot.it. Leo, vos me imagino que no vas a participar porque te vas a ganar. Voy a participar, pero visualmente voy a participar. Bien. Bueno, mirá, si tocás los botoncitos empezás a participar. Vas a ganar.
No tiene sentido. Todos, pongan manito, que escriban en el chat si ya entraron, si están... Ah, no, perdón, no compartimos el numerito. Falta el código, Lean. Ahí está. Sí, perdón. Un segundito, ya la lanzamos. Andrea, falta que pongan el código en el chat, ¿no? Exactamente. Un segundo, ya está cargando. Ese es el código. Ahí está, el código es 8825321. Miren en la pantalla y el celular es solo para responder. 8825321. Se tienen que ir conectando. Ahí está Camilo, Ale, Dos. Perfecto. Martín, Natalia, Ok. Rosario. Vamos, apuren que... 6 jugadores. A ver, ¿cuántos somos? Hay 13 participantes. 9 en total. Faltan 3. Pero por ahí no todos quieren jugar. Hay premio, ¿eh? Hay un premio Sí. en las revistas. Bueno, un minutito más. Vamos. Igual pueden entrar. Y si no, le damos. Bueno, les explico mientras se van ingresando. Esto es rápido. Tienen que leer rápido. No solamente se cuentan, obviamente, las respuestas correctas, sino también el tiempo en que demoran en contestarlas. Entonces, si 2 personas contestan la misma pregunta correcta, se va a dar más puntos a la persona que contesta más rápido. Esto tiene 30 segundos, en algunos casos cuando es verdadero o falso tienen que 20 segundos. Así que prepárense, no son fáciles las preguntas, las hizo Lea, así que si prestan atención la pueden responder, pero no es una cosa así. Bueno, vamos. Vale, Vamos. Vamos. Le doy, ¿eh? Lee las preguntas, Laura, para cuando salgan. Ok. ¿Verdadero o falso? La biotecnología es una disciplina milenaria. ¿Verdadero o falso? Bueno, justo lo nombraste eso. Bien. 4, 5. ¿Verdadero o falso? Bien, Bueno, fui verdadero. nombrando justamente. Dijiste que los Muy egipcios bien. hacían cerveza con la biotecnología, ¿no? Un poco intuitivamente. Exactamente. Bien, a ver. Bueno, seguimos. primero. Vamos, La A Martín ver. Martín contestó más rápido y bien. Perfecto. Segunda, Natalia. Claro, porque acá hay que ser rápido. Hay que Acá ser la rápido. velocidad cuenta. Tal cual. Va, ¿eh? La que viene. ¿Qué es el molecular farming? El Multiple cultivo choice. de microorganismos importantes para el agro, la producción de proteínas recombinantes en plantas, el diseño molecular de fármacos o el estudio de las propiedades medicinales de las plantas. Recuerden que la respuesta la contestan en el celular. Tienen que tocar el color. Bueno, Bueno. la producción de proteínas recombinantes en las plantas. Exactamente. ¿No? Vamos a ver quién... A ver cómo viene el tanteador. ¡Epa! Bien, cambió el Rosario, tablero. pegó el batacazo, Epa. bien. Vamos Rosario, Camilo Epa. ahí, también aumentó. ¿Vamos? Rosario Vamos. no esperó a que leyeran las opciones. ¿Verdadero o falso? Los cloroplastos se pueden transformar usando... Ay, no sé, Agrobacterium. No lo veo. Tumefaciens. Sí, tú me estás. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Eso lo comentó. Qué buena la imagen que conseguí. ¿Verdadero o falso? Y viste, mucho tiempo en Google. 4, 3. Vamos, ya cierra, Vamos. cerró. Oh, Epa. mira, falso, falso. Parejísimo. Repartido. A ver. Los ¿cómo sería, Mantiene Leandro? la punta, Rosario. La respuesta era que los cloroplastos solamente se pueden transformar con bombardeo génico. Agrobacterium no puede mandar el cassette con información genética directo al cloroplasto, sino que lo manda al núcleo de la célula. Perfecto. Rosario está en llamas. Se Vamos, mantiene Rosario, ¿eh? creo que esta es la última o la anteúltima. A ver, pónganse La la anteúltima. Anteúltima. La principal ventaja de los anticuerpos es... Esto no lo dije, pero bueno, a ver qué se les Bueno. ocurre. A ver, ¿Qué el se les instinto. ocurre? El anticuerpos es su bajo costo de purificación, su bajo son más estables que los anticuerpos comunes, son más... Bien. Muy Bajo bien. costo de No producción. lo dijiste. 5. Mirá, no lo dijiste, pero como había gente que ya conoce.
33%. ¿sabes? Claro, voy a hacer la aclaración. Los anticuerpos producidos en plantas son muchísimo más baratos de generar grandes cantidades. El problema está en que son igual de caros para purificar que los anticuerpos actuales, que se producen, por ejemplo, en cultivos celulares o en ratones. Son igual de difíciles, igual de caros de purificar, pero sí son mucho más baratos de producir. Y esa es la gran ventaja, la gran promesa de los planticuerpos. Poder producirlos de manera muchísimo más barata, abarata muchísimo, al final de toda la línea productiva, abarata muchísimo los costos. Perfecto. A ver, preguntaron algo. En el chat Dice hay que algo. me expliqué con la insulina de los La cerdos. insulina lo habías explicado, Bueno, claro. claro, sí, puede tener, claro, exactamente. Bueno, la última, ¿eh? Tiene que A ser ver. muy, muy rápido. ¿Sabes? A ver cómo viene. No, Rosario se mantiene. Rosario a full. Rosario está Sí. full. Hay que responder rapidísimo para ganar la ¿Verdadero o Verdadero o falso? falso, Organismo rápido, rápido. genéticamente modificado y transgénico, ¿son sinónimos? Fácil, muy fácil. Muy Esta es fácil. fácil. Muy, muy fácil. Sí. ¿Verdadero o falso? Lo dijiste esto. Me acuerdo Sí, perfectamente. A ver, 3, 2, 2, 1. Vamos, respondan rápido. 1. Falta más gente ahí. Muy bien. Bárbaro. Esta era fácil. Bien. A ver cómo quedó. Ahí ¿Quién ganó? Podium. Podium. Tercero. ¿Quién es el tercero? Steffi. Steffi, Bien. 3. Segundo. Martín. Martín. Bien, Y Martín. Rosario. A ver, si A ver. puede haber. Rosario. Bien, Rosario. Felicitaciones. Bueno, Muy bien. Bravo. Bueno, Sáquenle por una tema de foto. COVID, la logística está complicada, ¿no, Lea? Pero después Estamos limitados porque el acceso a la editorial, que es donde están los archivos de números históricos. Pará, no dijimos cuál era el premio, no se dijo. Lo dijimos al principio, pero no sé si estuvieron atentos, dale, contá. Ok. Bueno, la idea es que el premio son 5 ejemplares de la revista Chicos. Nos vemos de momento limitados para acceder a la editorial por el tema del aislamiento, pero en los meses venideros, a medida que se vaya flexibilizando, cuando vaya alguna persona a la editorial, vamos a rescatar estos números. Yo se los hago llegar a Leandro, y Leandro se los hace llegar a la ganadora, que es Rosario. Mirá, también estábamos pensando gracias. con Lau de si querés, y si Rosario quiere, de darle un ejemplar también al que salió segundo y tercero para que se difunda más la ciencia. ¿Qué te parece? Totalmente. Buenísimo. Sí. Vamos. Se puede descargar también, pueden ver algo, ¿querés pasar una página donde podés? Sí, cómo no, les puedo compartir, les comparto pantalla y les muestro. A ver. Lo único que tienen que hacer es ingresar a Chicos de Ciencia Hoy. Allá. Y ahí tienen el acceso a la página. Contá un poco cómo se formó todo esto, Lea. Bueno, como les decía, la editorial Ciencia Hoy ya tiene una trayectoria bastante amplia, difundiendo ciencia, es la principal editorial de difusión científica, de divulgación científica en la Argentina y muy importante dentro de América. En particular, nos enfocamos desde hace unos 5 años en este emprendimiento que es dedicar la divulgación científica para chicos de entre 9 y 13 años. Venimos creciendo de a poquito, como les decía, es una organización sin fines de lucro, así que se imaginarán que no hay grandes cantidades de dinero para hacer una difusión masiva y la gente que nos conozca, mucha gente todavía no nos conoce, y nos sorprendemos mucho porque, no nos sorprendemos, digamos, nos gratifica mucho porque la gente cuando tiene la revista en sus manos dice, esto está buenísimo, o sea, ¿cómo es que nunca escuché que existe y que existe hace tanto tiempo? Bueno, mirá, con Moni, ¿qué te parece el challenge Moni de ayudar con el Comité de Educación a difundir, ¿no? Todo esto Obvio, estaba pensando en ver si podemos hacer así como hicimos con marketing, alguna actividad para chicos de con este tipo de temáticas. Así que ya te voy a estar contactando. Algo vamos a hacer. Fantástico. Sería súper interesante. Sí. La verdad que tenemos un feedback muy, muy bueno, tanto de docentes como de padres, abuelos, de todo tipo. La verdad que quienes tienen el producto en las manos quedan muy, muy contentos. Y los chicos se enganchan mucho. Tenemos una sección acá en Seguimos Aprendiendo, justamente derivada del tema de
del aislamiento hemos liberado ejemplares para que los chicos puedan mirar. Tenemos los 8 primeros ejemplares libres para que puedan acceder en forma digital, pueden acceder a la totalidad del contenido. Las demás, obviamente, se acceden por suscripción o por compra individual. Si se suscriben, creo que la suscripción actualmente estaba algo así de 500, 600 pesos por año, son 3 números, sale cada 4 meses, y llega por correo a la puerta de la casa del suscriptor. Se pueden suscribir con una tarjeta de crédito o cualquier cosa, y automáticamente se hace el proceso, se edita, y les llega a sus casas. Y bueno, básicamente eso es la idea. Hay bastante material, también tienen material, como les decía, en YouTube, tenemos videos, acá hay varios, seguimos aprendiendo, tenemos la convocatoria de videos donde los chicos, nuestros lectores, nos contaban qué hacían, por ejemplo, durante el aislamiento para divertirse en casa. Tenemos varios videos de estos. Tarda un poquito en cargar, pero ahí vienen. Donde tenemos varios chicos que nos cuentan qué actividades hacen. Buenísimo ahora, ¿no? Por como dijiste vos, en cuarentena poder aprender junto a los hijos viendo todo este material es espectacular. Totalmente, bueno, totalmente. Chicos, la verdad que Lea, esto da para 5 charlas más, me encantó, te agradezco de todo corazón tu tiempo y poder compartirlo con todos. Paso mi chivo, si hay emprendedores tecnológicos que quieren ser apoyados con el Oracle for Startups, vayan a oracle.com/startups, inscríbanse ahí, y ahí automáticamente le vamos a regalar créditos en la nube para que hagan sus primeros experimentos. Y si están en Argentina, pueden contactarme a mí directamente y vemos la manera de poder ayudarlos uno a uno. Bueno, Laura, Moni, Leandro, terminó el capítulo número 2, esto que nace recién, que son las charlas estas que quisimos hacer descontracturadas sobre ciencia, tecnología y emprendimientos. Así que muchas gracias a todos, nos encontramos en 15 días. Dale. Muchas gracias, Leandro, gracias. Un placer. Gracias, Leandro, me encantó. Gracias a todos por estar.